Hola, estamos en esta cosa que hacemos, el Damaso. Ay, están hablando mal de Damaso. Ay, oye, no, vamos a empezar con la mesa de hoy, que va sobre la pandemia y pues sobre esto del regreso a clases, que es un tema que tiene divididas las opiniones y las ilusiones, digamos, o las realidades, también ¿cuál sería la palabra? Las certezas, ¿no? Vamos a hablar primero, pues como siempre estamos en esta emisión con el señor Aragón. ¿Cómo estás, Lalo? Bien. Bien. Sí. Qué bonitos libros. ¿Quién los escribió? Ay, ¿Quién es el autor? ¿quién es el autor? ¿Quién es ese muchachón? No, bueno, como siempre les decimos, compren estos dos libros, por favor, para que ya sacamos el otro, que no lo hemos sacado todavía. Tenemos un rato sin sacarlo, Días de Lucha en Ciudad Dorada. Aquí estamos tomando pedidos por si no ven a Rodrigo. Ajá, y los gases del futuro. Los gases del futuro también acá con Lalo pueden tomar pedidos, exactamente, pueden venir y decirle, oye Lalo, pues yo quiero el libro, te lo dejo pagado y yo me voy con el dinero. Ay, no, ¿cierto? No. Quiero 3 o 4 libros. Y también vengan a Café Revueltas, ¿no? Que tiene pues muy buenos cafés. Un café, me acaban de comentar que es un café, ¿cómo dijiste? Que era un café muy rico, ¿no? Sí. De pluma muy bueno. Café de pluma muy bueno, muy bueno. ¿Qué onda con ese café de pluma? ¿De dónde lo trajiste? ¿De Pluma Hidalgo? Es de Pluma Hidalgo, de vamos a hacerle el anuncio ahí al compa. Flor del Cielo, y la verdad es que está muy bueno. Les decía aquí a los compañeros que ahora ya todo es artesanal y me da como que cosa decir artesanal para no caer en esa dinámica, pero es orgánico y tiene un proceso muy puro, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, son 2 generaciones ya haciendo café y está mal que yo lo diga, pero está muy bueno y aquí lo tenemos. ¿Y por qué va a estar mal que tú lo digas? ¿Qué eres el don? Porque creo que se trata de ser imparcial para dar la opinión respecto del café. Y pero ya si tú lo vendes, pierdo imparcialidad. Bueno, así lo veo, pero ya es como cuando no quieres recomendar la página Revuelta, Liga Revueltas, porque formas parte de ella, entonces. Más o menos, ¿no? No, Lalo, sí no estás en el siglo XXI. Muchas gracias a todos los que hicieron caso al correo que mandé y a los que nos ven, ¿no? Suscríbanse. Ahorita, de hecho, los otros invitados no se van a ir sin suscribirse. Van a tener que sacar sus celulares y darle a suscribir. Eso se los decimos de una vez. Y pues bueno, ¿por qué? Porque este video pues se va a subir al canal de Liga Revueltas, que ya llevamos unos 25 videos, ya así bien chingón. En menos de 2 semanas, ¿no? Bueno, no es que ya hemos hecho esos 25 videos en 2 semanas. Teníamos ya un stock de videos que habíamos hecho pues, en este perfil, esta transmisión. Y con eso formamos pues un canal de YouTube, que bueno, que con el que pensamos seguir haciendo cosas. Hace un momento, un saludo a Marita Martínez, que nos está viendo, amiga de Eloy, que creo que en algún momento le envié un saludo. Hace un momento, bueno, llegué tarde también un poco, porque una amiga me invitó a dar una plática a la Casa de la Mujer de San Martín Mexicapan. Y pues yo llegué así sin saber qué pedo, ¿no? O sea, yo llegué así como que pues, les vendo estos libros. Pero bueno, era una plática sobre, ya no me acuerdo bien qué tema, pero el asunto es que me salió como del alma empezar a hablar sobre la situación actual en la que estamos todas, y la gente habló sobre el regreso a clases. Y dijo cosas que no había pensado sobre este tema, y que bueno, que vamos a tratar aquí con nuestros invitados, y que primero se van a presentar, nos van a decir quiénes son, de qué la giran, cuál es su visión en la vida. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Pavel Vicente, soy politólogo de formación. Y pues me apasionan los temas justo educativos, políticas públicas, todo esto. Tengo un poco de experiencia ahí en el ámbito gubernamental y pues mi ilusión en la vida pues, es crecer a mi estado, ¿no? ¿Ver que es otro estado? Mi estado, pues, ¿qué otra ilusión puede tener un oaxaqueño, ¿no? ¡Ay! Que se me hace que eres político, ¡ay! Bueno, buenas tardes. ¿Qué onda? Yo soy Antonio Fouzán, yo soy analista político. Soy experto en gobernanza en la administración pública y procesos de innovación para solucionar problemas públicos también. Eloy, la segunda vez que Eloy está en esta emisión. Bueno, soy Eloy Vázquez, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, que nos estén viendo y llegar hasta ustedes por su dispositivo. Soy psicólogo social de formación por la UAM Xochimilco. Tengo ya no sé cuántos años trabajando en el sector educativo, también he sido funcionario público. Así que, ¿de qué la giraste? Fui procurador social de derechos humanos
¿En dónde? En el 2011, del 2011 al 2014, en el municipio de Oaxaca de Juárez. Procurador Social de Derechos Humanos. Procurador Social y de Derechos Humanos. Órale. Sí, ya, ahí tengo con queso las quesadillas. Y le vas a regalar un libro a tu papá, ¿no? Los cánceres del futuro. Oye, Digo, creo que es el único de la familia que no tiene el libro. Ya me vas a acomodar un libro. Ya, hombre. Ahorita me lo llevo. Tu jefe, Claro yo sí. creo que está deseoso de leer un buen libro. Y entonces los cánceres Claro del que futuro ya. Oye, pues tenemos que sobrevivir de algo. Dame chance. Bueno, fui a esta reunión con estas personas. Y pues yo tenía esta opción. Bueno, lo dije ayer en la entrevista con Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, que me parece muy peligroso. Y entrando directamente el tema de regreso a clases, que es ahorita yo creo que el tema pues que está definiendo a la gente, ¿no? O sea, la gente está temerosa. De por sí, esta pandemia no sé si se han dado cuenta, pero nos está barriendo. O sea, si estamos rebasados desde el principio, bueno, cada vez parece que estamos más rebasados. Y dentro de eso quiero hacer una reflexión, que es que, bueno, hace unas semanas, el señor Jeff Bezos, que es lo que platicaba con la gente de San Martín Mexicapa, el señor Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pues se fue al espacio, ¿no? Se fue al espacio y, bueno, entendemos que Amazon es esta empresa, pues, que transportadora, ¿no? Usted puede pedir por las cosas por internet y se lo traen a la puerta de su casa, y que se ha hecho pingüemente millonaria, pues, se ha hecho más rico que Dios el señor Bezos con esta pandemia, ¿no? Fue el tipo que su riqueza se fue, ¿no? Y Amazon, pues, es también esta empresa que, pues, que sabemos, ¿no? Que explota a trabajadores a retirados en Estados Unidos que viven en sus carros, en sus autos, ¿no? Les da empleo como en algunas partes del año, el verano, otoño, no sé, y además, y la cosa está tan dura, ¿no? Que los lleva o que los obliga a orinar en el lugar en el que están, no tienen derecho a ir al baño, ¿no? Y este mismo señor, hace unas 4 semanas, no sé, más de un mes, se va al espacio, cruza la barrera de sonido, ¿no? Llega al espacio con un cohete que él mismo, pues, se construyó, y ya cuando regresa nos dice: gracias a todos ustedes, o sea, a todo el mundo en este momento de pandemia, porque gracias a ustedes es que yo me fui al espacio. Es decir, el hombre más millonario del mundo nos dice: nos vemos en el espacio, ¿no? Entonces, bajo esta reflexión que hicimos con las personas de Mexicapan, llegó el pronunciamiento de estas personas, principalmente mujeres, sobre por qué si quieren que sus hijos regresen a clases. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Primero vamos con los primeros posicionamientos sobre el tema, ¿no? Pavel, ¿no? Sí. ¿Cómo Pues ves bueno, el regreso a clases? Pues bueno, creo que como todo, cuando me preguntan, ¿tú qué opinas, no? De si regreso a clases o no regreso a clases, presencial, no presencial, mixto, lo que sea. Creo que como toda respuesta a un problema social es depende. O sea, creo que sobra decir que nuestro sistema educativo es muy heterogéneo. No podemos comparar el tipo de escuelas que tenemos en zonas urbanas con el tipo de escuelas y condiciones que tenemos en zonas rurales. Creo que partiendo de algo tan sencillo como estar en una pandemia y teniendo a 40% de escuelas, literalmente con creo que el último dato que recuerdo era el CEMAVE, que era el censo que se hizo, aproximadamente el 40% no tenían, o más, igual y eso, pero al menos el 40% no tenían baños con agua. O sea, no tenían baños con agua, no tenían acceso a un tipo de formas en que se puedan sanitizar, en el que se pueda uno lavar las manos. Hay incluso lugares donde no se tiene acceso a tener pisos firmes, etcétera. Todas esas condiciones que ya sabemos, evidentemente en ese tipo de escuelas es muy difícil de hablar un retorno a clases porque son zonas muy vulnerables. Ahora, en zonas urbanas creo que la lógica es muy diferente, porque ahí tiene que ver con una cuestión de por lo menos 3 participantes claves. Yo creo que obviamente todos los que conforman la escuela, directivos, desde la parte docente, la parte administrativa y todo eso, padres de familia, que es una figura fundamental, y autoridades gubernamentales. Y vemos que eso está desfasado, ¿no? Las autoridades dicen mensajes erróneos, o confusos. La secretaria dice, el presidente dice vamos, va, la secretaria dice bueno sí, pero vamos a ver. El sindicato también por otro lado tiene, aquí incluso en Oaxaca, respuestas mixtas. Tenemos al sindicato oficial, la parte oficialista, digamos, diciendo vamos con el presidente. ¿De la sección 22? Sección 22, pero 59 dice, no, la 22 dice no regresamos. La 22 de hecho se posicionó, dijo
y regresamos una semana después, si mal no recuerdo, el 6 de septiembre, no entiendo una semana más para qué serviría, pero a 59 dice sí, lo que llega Para agarrar valor. Para agarrar valor, para armarse ahí, yo creo que de gel y todo. Ajá. Pero entonces ahí va a ser una cuestión muy interesante la parte sindical, el papel de los padres de familia, ahí quieren usar una especie de carta compromiso para deslindarse, decir que el padre diga si sí o no quiere. Entonces, pero todo esto creo que sin una guía, sin unas directrices correctas, bien claras, desde la parte del presidente, la secretaría y todo el secretario, incluso, bueno, el director estatal, va a ser muy difícil. Aquí en Oaxaca, que tenemos demasiada heterogeneidad y pues muchas escuelas en ámbitos rurales, ¿no? Esa sería mi primera intervención. Ok, un saludo a la banda y sobre todo a Pilar Ross, que nos dejó plantados. Ay, sí, no sé lo que es eso. Gracias. Arturo, Antonio, perdón. El mismo tema, regreso a clases, las complicaciones, los peligros, las necesidades. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, yo te diría, regreso a clases generalizado, no hay condiciones. Ahorita mencionabas que algunas madres de familia con las que platicaste por la mañana mencionaban su anhelo o su urgencia de que sí regresaran sus niños a clases, y es entendible por varios motivos. No sé si a ti te mencionarían estos, pero es indiscutible que la violencia intrafamiliar se incrementó. Se incrementó, ¿no? claro. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 2.694 casos, todos ellos menores de 17 años y principalmente con las niñas. Entre los principales delitos están el acoso, la violación y la violencia física. Entonces, obviamente, pues esta es una situación que preocupa, ¿no? Adicionalmente, no podemos dejar a un lado también las consecuencias psicológicas que a lo mejor nuestro amigo de panel aquí va a hablar después. Indudablemente el encierro provoca estrés, depresión, angustia, y no sé si tenga mucha relación con esto, habría que valorarlo, pero se ha incrementado 12% los suicidios en menores. En menores, 12%. Ajá. Entonces, bueno, ante esta situación dices, bueno, sí, hay que ir a clases, pero, y me falta agregar otro tema, que es lo que yo considero más riesgoso para el futuro, no de las familias, sino de todo el país, que es la educación. El nivel educativo ha decaído, si de por sí ya estábamos mal, ha decaído mucho más en esta época de confinamiento y de encierro, ¿no? Te doy dos datos. El 97% de los alumnos de escuelas públicas de cuarto grado no pueden resolver un problema matemático. ¿99%? No, 97. No, bueno, es un montón. No vamos a discutir por Sí, claro, sí. Y el 62% de los alumnos de sexto grado no comprenden los textos que leen. Entonces esto es gravísimo para el futuro del país. Entonces, por supuesto, esta situación de tomar clases a distancia es terrible, porque como comentaba Pavel, sobre todo en estados como Oaxaca, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a un celular, etcétera, y entonces la deserción de alumnos ha sido brutal, ¿no? Entonces, de niños trabajando, ¿no? De niños en las calles ya trabajando, o sea, directamente. Sí, porque pues si no van a la escuela, pues los padres también, debido a la caída de la economía, pues entonces pues todo el mundo se pone a chambear, ¿no? Para levantar el ingreso. Entonces, bajo estas condiciones tú dirías, sí hay que regresar a clases, pero el riesgo es altísimo. O sea, no puedes mandar a todos los niños a abrir las escuelas de todo el país sin importar en qué situación están las escuelas. Entonces yo definitivamente considero que es una mala decisión hacer un regreso a clases generalizado. Ajá. Me quedo hasta ahí. Ok. Eloy, el mismo tema. El mismísimo tema. Oye, pues estoy completamente de acuerdo con mis compañeros panelistas.
creo que ningún especialista se aventuraría a decir que no está bien ir a la escuela. Creo que eso es algo generalizado. Sin embargo, como ellos mismos lo dicen, la pregunta o la discusión no se basa en decir sí o no, sino cómo regresar. Y quiero remontarme a esos días de la emisión pandémica en las que hacíamos, ¿te acuerdas? Donde precisamente hablábamos de eso, ¿no? Decíamos, ya interrumpieron las clases, quédate en casa, una campaña ahí de que todos nos quedaran, pero ¿qué va a pasar con las escuelas? ¿Cómo van a regresar? No vemos que tengan un plan los maestros desde su casa de cómo regresar, ¿no? Y ahorita eso es lo que se está viviendo precisamente, y hablamos hasta del gaslighting, ¿no? Que decíamos, de repente un día va a llegar el presidente a decir, ¿saben qué? No pasa nada, vámonos, ya no pasó nada, todo este año y medio, o bueno, en ese tiempo decíamos estos meses que hemos vivido encerrados, no va a suceder nada, no sucedió nada, nadie se murió, y a la escuela y a todo, ¿no? Entonces, pero pues parece que eso no es posible porque el virus no decae. Ese es el problema, ¿no? Entonces, al contrario, se hace más fuerte. Se acentuó el virus. Entonces, mutaciones, cepas, todo eso. Esas cosas no estaban calculadas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tiene que ver con que, bueno, como me lo dijo mi compañero, bueno, ¿qué pasa con un niño que no va a la escuela? Tremendos trastornos están registrados. ¿Por qué? Porque los niños, como todos los seres humanos que somos, no solo por ser las infancias, necesitamos de la socialización, ¿no? Muchos aprendemos, y yo hablo por mi caso, desde el grupo, ¿no? Que ese es un análisis muy del famoso escritor Paulo Freire, ¿no? Que es el grupo lo que te saca adelante, ¿no? Como grupo es como aprendes, ¿no? Como mejor aprendes, experimentas, participas, te identificas y desarrollas o transformas tu entorno, ¿no? No hay manera de hacer un grupo en un Zoom, ¿verdad? No. Entonces, esa cuestión, cuando trabajas en sala, en salón, te das cuenta cómo muchos chicos aprenden con la experiencia del que está otro al lado, ¿no? Ajá. Del otro. Entonces, eso los niños y las O le infancias... copian, o le copias. Porque copiar también está muy desprestigiado, ¿no? Pero también es contrastar, ¿no? Ajá. O también es salir del apuro. No Sí. creo que sea... contrastar, no creo que sea contrastar conocimientos, pero sí, salir del apuro. es el mismo grupo el que te está sacando adelante, ¿no? Adelante. Entonces, en la vida copias, ¿no? De la banda para la banda. De la banda para la banda. Entonces, pero ¿qué pasó en México? De repente, yo sí pues soy una persona que sí ve las mañaneras, ¿no? Aunque no... No manches, pero ¿cómo? Sí, las veo. Tu hígado debe estar hecho pinole. Ya lo veo así como... Sabemos del sentimiento que tienes por el presidente. La verdad es que sí me sorprende mucho que veas las mañaneras diario porque no coincide psicológicamente debes estar un poco hecho polvo, ¿no? No, para nada, me divierto. No veo todas, pero sí veo con resúmenes. Adelantas. Entonces vamos a hacer un conteo, ¿no? O sea, ¿cómo es? De repente el presidente empezó a tener comentarios así puntuales de su vida paternal y empezó a decir que los chicos no salían de los videojuegos y que llegabas a tu casa y estaban ahí todo el tiempo. Y hablando de videojuegos, aquí ya me encontré un control. Sí, pero no sirve, ¿eh? No. Entonces empezó a decir, ¿no? Que los chicos estaban encerrados y que no estaban haciendo nada y que estaban ahí te habla Lalo, pegados en el Nintendo. Así dijo. Entonces cuando dice Nintendo, de inmediato dije, aquí ya la cagó, porque se está dirigiendo. Qué raro. Chicos, qué raro, ¿no? ¿A qué chicos se está dirigiendo, ¿no? A Lalo, a chicos como Lalo, pero ya siendo como de la honestos, generación Nintendo. Más del 90% de los niños o las infancias oaxaqueñas y mexicanas, pues no tienen videojuegos, ¿no? O sea, rentan, van, creo que juegan. sí. ¿No viste esa imagen del chavito bueno, dormido o despierto? Todos los chicos lo conocen, seguía jugando videojuegos. Chicos y chicas, niños y niñas, pero no todos tienen uno en casa. Eso es para empezar, primer error, ¿no? Que lo encajonó. Mejor que diga, mi hijo no sale de los videojuegos, ¿no? Pero ahí está todo el tiempo. Generaliza. Ajá. Entonces, no sale de los videojuegos, vamos a regresar, y su frase, que ya quedó para la posteridad, esta de llueva, truene o relampaguee, habrá clases. Entonces eso ya es así como personal, ¿no? Porque yo lo digo.
No, pues sí. Pero el problema aquí es que no hay plan. Luego puso los caminos de la vida. Eso fue bastante lamentable, cómo hace esa analogía, ¿no? De que la vida es difícil, hay que ponerse al tiro y hay que entenderlo así es la vida y ponte la canción de los caminos de la vida, ¿no? Y póntela para que la escuchen. Cuando yo creo, y no es por recomendarle al presidente, pero su equipo, lo primero que debió haber hecho el presidente es usar el cubrebocas, ¿no? Lo primero que debió haber hecho es darle la importancia a la pandemia con el fin de que el objetivo era regresar a clases, ¿no? Así como decir, a ver, vamos a ponernos el cubrebocas, vamos a seguir esto, el otro, la sana distancia, porque queremos regresar a clases. Aquí no sucedió esto, hasta que de repente un día, ¡pum!, conectó, se peleó en su casa, le hizo berrinche a su hijo, no sé qué pasó, y ya dijo, y entonces paró a decir... O sea, tú estás como visualizando una escena en la que el presidente llegó, vio a este muchacho... No, es que la ¿cómo se describe. llama? Ah, la describió. Claro, él dice que llega a la casa... Ajá. Y que el hijo está pegado en el videojuego, el muchacho, y que llega y hasta lo cita y dice, hola, ya llegué. Y el muchacho, y dice que le preguntó, ¿por qué no estás en la escuela? Ni te hacen caso, dice, ni te hacen caso, están ahí pegados. Y ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Hasta te pueden decir una grosería, así dijo. O sea, esta escena, él la dibujó en su conferencia, ¿no? Es a lo que me refiero. Entonces, levanta a su secretaria de Educación, llega toda atropellada a presentar un nuevo decálogo, que parece que esas son las recetas, el decálogo por entrar a las clases o regresar a clases, donde lo primero que se cae es lo que mencionaste, la carta responsiva, porque parecía que metías tu coche a un estacionamiento público, ¿no? No nos hacemos responsables de los daños y que no sé qué, y usted firme. Es lo primero que cae. Segundo, el tema más profundo que se mencionó acá, que son los servicios, ¿no? Sí, muchas escuelas están vandalizadas, no hay agua potable. Pero yo desde mi realidad oaxaqueña, ya para finalizar mi intervención... No, ¿por qué? Síguele. Pues las escuelas en Oaxaca, pues la verdad, tenemos un rezago educativo, también tenemos ese rezago de infraestructura, ¿no? O sea, nuestras escuelas, yo fui en escuela pública hasta la universidad, y mi escuela primaria nunca tuvo agua, bueno, tenía agua cuando había festivales, pero se viven esas cosas, ¿no? No voy a decir una mentira, pues. Entonces, ahora no salen con que no hay agua y eso y el otro, pues es que nunca va a haber. Yo creo que el momento idóneo para que haya clases en un lugar como Oaxaca, pues no hay, ¿no? Lo que sí debe haber es nunca, y como dice el meme que decía ahorita hace rato por Lalo, como dice el meme, no importa el día, la hora y el año en el que leas esto, ¿no? No va a haber, no es idóneo en ningún momento. No es idóneo. Sin embargo, yo creo que un buen plan, porque va a salir de la sociedad, y aprovechando el espacio, que aquí es ¿cómo se llama? El consejo Liga Revuelta. Ciudadano. Cabildo Ciudadano. El Cabildo Ciudadano. Yo creo que la solución va a salir desde nosotros, los padres de familia. O sea, y ya por último, pues aparte de la brecha. ¿Por qué va a salir desde los padres? Porque nosotros los padres somos los que nos vamos a organizar. ¿Y cómo se van a conjuntar los padres? Porque ya se habló de una cometización, se va a haber comités para todo. Okay. Ya hay comités. Los padres de familia en las escuelas públicas nos organizamos en comités, y en las escuelas privadas también. Entonces, ya existen los comités. ¿Qué van a hacer estos comités? Salud. El comité va a estar para checarles la temperatura. Van a ser 3 filtros. Primero el de tu casa, menciona, del padre de familia. Tú vas a checarle la temperatura a tu hijo, sintomatología, y lo vas a llevar a la escuela. En la puerta, el comité de padres de familia, junto con los administrativos de la escuela, le harán otra revisión. Es lo mismo, gel, cubrebocas y temperatura. Y al entrar al salón, será el propio maestro que hará la misma inspección, ¿no? Okay. Es lo que menciona en su plan, pero no, pues nosotros mismos lo vamos a resolver, nosotros mismos, la misma sociedad, ¿no? Entonces, la brecha en Oaxaca, como se mencionó aquí, quería yo mencionar, está entre el ámbito rural y urbano. Siempre ha sido, cualquier tema siempre lo tenemos que vivir así, pero hay algo también, una gran brecha que se va a abrir con esta manera atropellada de llegar, es la brecha de las escuelas privadas con las escuelas públicas, ¿no? Las escuelas privadas ahorita ya llevan una serie de reuniones prometiendo y viendo, haciendo encuestas de la manera en la que quieres llevar a tus hijos, si te parece el estilo híbrido, porque también se habla mucho del estilo híbrido, pero yo como maestro, el estilo híbrido es doble trabajo, ¿sí?
porque es Dar clases, ajá. preparar ante la cámara y atender a los alumnos. Pero, o sea, harías una cosa acá, o sea, no al mismo tiempo, ¿cómo? ¿Están hablando de que sea al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo? ¿No? Bueno, entonces si no es al mismo tiempo, entonces es toda tu semana, dividiendo a los chicos con los que estás presencialmente, revisando tareas, trabajos, dejando. Sí, es un formato complejo. Ajá, es complejo. Y luego tienes que atender a los chicos que están a distancia, ¿no? Ok. Entonces eso te duplica como docente tu trabajo y bueno, que el reto está, pero sí te va a haber un desgaste, ¿no? Desgaste. Y creo que debe ser compensado, y aprovecho para que me suban el sueldo. Gracias. Ok. Yo quisiera Ajá, sí, Antonio. algo porque yo ¿Sabes que es quería complejo? entrar Ajá. yo no quería entrar a temas políticos, pero ya que ya No, que abrió esa puerta, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad, porque no te sientas como que se me hace muy No, está bien. Mira, la situación es la siguiente, ¿no? Me parece, y él decía acertadamente, que el gran problema de esta medida de regresar a clases es la falta de planeación, pero eso no nos debe extrañar porque ha sido el sello de en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación. Ajá. Todo es improvisación. Ahora sí ya nos sentamos. Y esto no podía ser no podía ser de otra manera. claro. Nada más que aquí sí, yo creo que el presidente se está jugando una apuesta muy riesgosa. Ujú. Y te voy a empezar a poner las cosas así. De entrada, hay unos estados que ya de plano dijeron que ellos no van a regresar a clases. ¿Sabes cuáles? ¿No? Nuevo León, Michoacán, Hidalgo y Jalisco. Dijeron de plano no. Entonces, ahí ya pones entredicho a la Al ciclo autoridad. escolar mismo, ¿no? También. No, pero a la autoridad federal. La autoridad federal, claro. entonces, pues, yo aquí pito mi raya, entonces pues ya eso Separatismo. eso te deteriora la imagen, ¿no? Pero no para ahí la cosa. Por ejemplo, Baja California Sur, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo están todavía analizando. Oaxaca y Chiapas, como mencionó alguno de mis compañeros, la CENTE, que es la que domina en estos estados, ya dijo de plano que no regresan a clase. Pero una semana después, ¿no? Regresan una semana. No van a regresar. ¿No van a regresar? Presencial no, solamente están viendo la parte virtual. Creo que presencial dijeron que no. Presencial no van a Están diciendo virtual y aparte una semana después. Una semana después. Y en lo que respecta a Guerrero, solo 17 de 81 municipios van a regresar. Entonces, eso ya te provoca un mosaico de desmadre, ¿no? Va a ser de un la sí, va a autoridad, ser ¿no? un- Sí. Ahora, otra cosa que ya desdibuja el acuerdo, entre comillas, del regreso a clases, es que ni la SEP se ha puesto de acuerdo, ¿no? Y el caso más patético, por no mencionar todo el paquete, es la famosa carta responsiva, que ya lo comentó aquí Error garrafal. mi compañero, ¿no? Sí. Entonces, pero les digo, o sea, sale la carta responsiva que sí, digamos, estaba hecha con los pies, y viene el presidente y dice, esto es algo que se les ocurrió a los conservadores, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Y luego se balconea la secretaria diciendo que la carta que estaba no era, ¿no? Y luego saca otra que tampoco era porque era un borrador, ¿no? Peor redactada, ¿no? Peor redactada. Y entonces, o sea, es un balconeo terrible. Pero pues a la 4T ya pues, tampoco le importa mucho el banconeo, es como... No, pero a nosotros sí, ¿no? Bueno, sí, claro. Entonces, eso pone en evidencia. ¿Será que yo me si acostumbré? no se pueden poner de acuerdo en un decálogo de medidas, de protocolo para regresar a clases, y no se ponen de acuerdo ni siquiera para redactar una carta, pues imagínate cómo está todo lo demás. Entonces, ahí tenemos una situación muy delicada. Ahora, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Son 230,000 planteles en todo el país. O sea, no estamos hablando de 100, 500, son 230,000. Y son 25 millones de niños que supuestamente regresarían a clases. Entonces, sí, en educación básica. Entonces,
es una movilización social terrible, que no solo implica el hecho de llegar a la escuela, como ya definió Implica mucho más, ¿no? el protocolo Eloy. Implica el transporte público. Sí, gracias. Y sino que implica el traslado también, ¿no? Y atiborrar el transporte público en una... Esa parte nadie la ha cubierto, ¿sí? Nadie ha dicho cómo regular o cómo garantizar traslados seguros, ¿no? Entonces, eso pone en riesgo. Digamos que todo lo que puede salir mal, parece que va a salir mal. Ay, no, mira, aquí hay un... ¿Qué pasó? Ya, no es cierto, Dios, no es cierto. Todo va a salir perfecto, por favor. Ay, sí. Son los micrófonos. No, pero Micrófonos. yo creo No. que eso se ha de haber caído porque saben lo que voy a decir después. O sea, mira, todo lo que puede salir mal, hablando, todo lo que puede salir mal va a salir mal porque no está bien planeado, porque no hay una planeación y además porque hay un desinterés en que salga medianamente regular, ¿no? pero digamos que eso dejémoslo en la parte burocrática, pero lo que está en riesgo y ahí debemos ser muy conscientes es la vida de los niños, porque yo no me explico, o sea, dónde está la necedad si está viendo la evolución de la pandemia, o sea, cómo se atreve a seguir en su necedad, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Claro, pero seguramente no se preocupa porque tiene a Hugo López-Gatell ahí a su derecha, ¿no? Que él anunció que la curva ya iba en declive, ¿no? Como lo hizo. Pero eso lo dijo hace años, meses. No, yo por eso estoy diciendo, al igual que lo dijo el año pasado, que ya la pandemia iba a acabarse en mayo, junio. Pero ya es como una broma, también les ha venido diciendo. No, pero una broma que ha costado muchas vidas, ¿no? Entonces, Pero a ver, también, en eso sí te voy a interrumpir, porque esta es una pandemia, y yo entiendo los argumentos contra el presidente y contra las faltas de lucidez y planeación, pero también esta es una pandemia global, o sea, vamos, la gente no solo se está muriendo en México, la gente está muriendo en general en el mundo, son casi 5 millones de personas que se mueren en el mundo. Entonces, como si estacionamos todo como de que hay una responsabilidad penal por la gente que está muriendo, o sea, pues sí ha habido tal vez ha habido una mala administración, Gatell ha sido una continua vergüenza, pero tampoco es que el gobierno haya tenido todas las opciones del mundo, pues, ¿no? Dentro de todo, creo que ni siquiera como para defender al obradorismo, creo que el asunto de las vacunas ha venido saliendo bien, tanto es así que, bueno, que no sé si ustedes estén vacunados, pero yo ya tengo las 2 vacunas, ¿no? Algo que era impensable incluso cuando empezó todo este cotorreo, todo este desmadre. Entonces, bueno, nada más que quería comentar eso, que sí, pero que sí me parece como muy peculiarmente, digamos, como falto de visión global, decir que hay una responsabilidad en las muertes por coronavirus, cuando estamos hablando de una pandemia universal que cayó en un pueblo pobre, que se alimenta de la manera más terrible siempre posible, y que bueno, que tampoco es que el señor Obrador lo haya invocado en su cuarto de hechizos, y ha dicho, no, que venga la pandemia. No, por supuesto que no. Entonces, pero bueno, algo más, Sí, quiero contestar tu pregunta. Sí, por supuesto que hay responsabilidad, porque nadie tiene la culpa de la pandemia, por supuesto que no, pero sí tiene la culpa de cómo se maneja. Y nada más te voy a dar un dato para que lo tengas en perspectiva. La India, que tiene 1,000 millones de habitantes, tiene el mismo número de muertes que México, que tiene 123 millones de habitantes. Entonces, sí es una perspectiva. ¿Sí es el mismo número? Sí. O sea, en cuestión de relación de muertes por cada 100,000 habitantes, cuando analizamos, o sea, porque el chiste de aquí es verlo, o sea, con lo que decías, como si nadie pide la pandemia, pero creo que nos agarra el peor presidente en el peor momento, ¿no? O sea, también es la cuestión. No solamente no es culpa de nadie, pero es en el manejo si hay una responsabilidad. La decisión pública recae en un liderazgo. Y ese liderazgo, cuando se improvisa, generalmente hay una respuesta. Si tú analizas
Ni siquiera nos vamos a Europa y todo eso porque, bueno, ahí podemos decir, son países desarrollados, pero analizamos en Latinoamérica, el caso latinoamericano, el único caso que se compara y que está peor que México es Perú, es el único. Pero de ahí, en el manejo, por ejemplo, de Argentina, utilizó medidas estrictas, o sea, muy estrictas. O sea, tú tienes que pedir permisos para ir a comprar y todo esto. Ok, entendemos que hay una composición del mercado informal y que esa es parte de la excusa, ¿no? De que no podemos parar la economía porque hay gente que necesita comer, es totalmente válido. Pero justo como decían, en el momento en que tú mandas mensajes confusos como liderazgo, el que no solamente no usas cubrebocas, sino que sí, que al mismo tiempo no tienes una planeación, no tienes una coordinación, desintegras al Seguro Popular, el INSABI no tiene reglas de operación, no está haciendo, o sea, si analizamos los datos del Coneval, el Coneval, los que salieron apenas hace unas semanas, la carencia que más subió ahorita es la carencia por acceso a servicios de salud, por el desmantelamiento del Seguro Popular, que seguramente podemos argumentar tenía mil faltas y todo esto, pero este gobierno está acostumbrado a reparar a base de machetazos, ¿no? No sirve, pum. Lo mismo pasó con las guarderías, lo mismo pasó, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa más es eso, y desde todo lo que comentaron, algo que a mí creo que a futuro, a largo plazo, lo que viene, es lo que más me preocupa, es la ya de por sí agravante desigualdad que había en nuestro país, en todos los aspectos, económica, laboral, de género y todo, educativa, ya existía una desigualdad en cuestión de acceso a servicios. Ojo, en aprendizaje, si analizamos Planea, si analizamos PISA, lamentablemente en aprendizajes adquiridos, escuelas públicas y escuelas privadas están casi igual, o sea, no crean que las escuelas privadas están así en promedio. En promedio, en aprendizajes de español y matemáticas estamos mal. Sin embargo, ya había una desigualdad en acceso a servicios. Ahorita con esto se va a incrementar. Y se va a incrementar, ya ni siquiera dejemos de lado a la parte de los privados, dentro del sector mismo público, la educación pública ya es heterogénea. Mencionábamos lo que decía Eloy, tú tienes un comité de padres de familia que se tiene que organizar para que digan y el decálogo que te dice ahí como, bueno, tome la temperatura y todo eso. Bueno, no, en todas las escuelas no hay la misma calidad de comité de padres de familia. No en todas las escuelas están igual de organizados. No en todas las escuelas están igual de involucrados los papás. ¿Por qué? Porque lamentablemente la evidencia nos enseña de que en los lugares más precarizados, en las escuelas más precarias, los padres están más vinculados, más desinteresados o menos involucrados en la parte educativa, no porque no me interese, sino porque están más preocupados para sacar por la comida del día, ¿no? Entonces, ahí mismo en el ámbito público, ni siquiera estamos hablando del privado, en el público va a haber grandes diferencias en el sector urbano con el rural. Eso en nivel básico. Ahora, si nos vamos al nivel medio superior, ahí ya ahorita los subsistemas son diferentes. No podemos comparar a un CONALEP con un telebachillerato comunitario. O sea, los telebachilleratos comunitarios que están en las zonas rurales, en las localidades con menos de 2.500 habitantes, ¿cómo les van a hacer? ¿Cómo le están haciendo ahorita? Ahí mismo no hay un liderazgo que digan, ¿sabes qué? Vamos a homogenizar, vamos a poner un piso parejo. Entonces, a mí lo que me da tristeza a largo plazo es que en general en México la desigualdad que tenemos se va a aumentar aún más, porque la evidencia ahí está y porque no parece que el gobierno tenga ni la idea, ni la planeación, ni siquiera el interés de involucrarse a poner una homogenización. ¿Por qué? Porque da señales confusas, da señales revueltas. Hablando de revueltos aquí, simplemente con lo que decíamos de la parte federalista, ¿no? Los estados que no quieren regresar ya traen un pleito con el presidente. Ahí está la parte política, y ya la última parte que es como la decisión pública que lleva a un presidente a abrir o no abrir. Lamentablemente viene más por la parte de la presión social, es decir, la parte electoral, más que una presión realmente... O sea, tú dices que electoralmente le conviene a Obrador... no solo electoralmente, sino económicamente, porque a ver, sí es cierto que alrededor de toda la apertura de las escuelas hay una economía que se mueve, y lamentablemente es una economía informal. O sea, la economía más precarizada, las tienditas, las papelerías, todo eso, los pequeños negocios, las pequeñas pymes y todo estos que apenas sobrevivieron, dependen. O sea, hay una economía que gira alrededor de la apertura. Y es cierto que también esa gente que es la que perdió cuando cerraron la escuela es la más necesitada, es la más vulnerable, y es la que lamentablemente es la que más está muriendo, que también es otra cosa que no se dice. La gente que más está muriendo, y cuando hay varios artículos que cuando se analizan el número de muertes comparando el IMSS, el ISSSTE y las clínicas particulares,
lamentablemente donde más mueren es en IMSS. Entonces tenemos una serie de... la tormenta perfecta. Concluyendo, tenemos Estamos el en peor presidente en el el peor peor momento presidente. con las peores cosas. Yo nada más por eso que dijiste peor presidente, voy a ver a Lalo, porque Lalo ha de estar bien encabronado con eso que acabas de decir. A ver, ¿cómo ves lo que acaban de comentar nuestros invitados? Terrible. Terrible, ya ve, ya se le fue Lalo. ¿Por qué? Sí, A ver, no, dinos. sí hizo falta un balance. Balance. No venía preparado. Pero voy a creo hacer yo. Voy a tener que entrarle al quite. ¿no? A ver, dinos Lalo, tu posición. Bueno, para empezar, unos datos, ¿no? O sea, Toño acaba de decir que la India y México tienen los mismos muertos. Eso me saltó. Lo acabo de checar aquí en Google y no es cierto, ¿no? O sea, India tiene 434,000 muertos, México tiene 251,000 muertos. Por cada 100,000 habitantes. Por eso, pero eso no fue lo que dijiste, ¿no? O sea, tendríamos que contextualizar los datos y decirlos completos, no decirlo así porque es como se crean las falsas noticias, pues, ¿no? O sea, una noticia falsa no es una mentira, una noticia falsa es una verdad dicha sin contexto. Entonces yo creo que contextualizando se pueden arreglar las cosas. Luego, otro punto. Los Eloy, ¿qué dijo gobernadores, Eloy? Ah, sí, no es cierto. ese sí no sé quién lo dijo. Los gobernadores que de plano dijeron que no van a regresar a clases. ¿Quiénes son? O sea, esto es una cuestión política y los gobernadores lo están utilizando como una cuestión política. Es el de Jalisco, que no se agarra a golpes con López Obrador porque no hay chance, ¿no? Ujú. El de Jaime, ¿Quién, el Bronco? el Bronco. Pero el Bronco Ese lleva otro, salida. el otro y el de Pachuca, que es el priista, el de Hidalgo, Hidalgo, que es Hidalgo. el priista, pues, ¿no? ¿Quién lo están pensando? Tamaulipas, que está perseguido por el gobierno federal. Es decir, o sea, creo que si queremos tener un debate sano, tenemos que contextualizar todo, porque creo que es más importante el tema fundamental de hoy, ¿no? Que es la educación y el bienestar de los niños. Entonces, si empezamos a apasionarnos con cuestiones políticas y a descontextualizar las cosas, yo creo que ningún ejercicio va a ser bueno, y yo creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, pues, ¿no? O sea, ya no estamos pensando qué es lo que nos conviene a nosotros como comunidad. Estamos pensando, AMLO, ¿qué hizo? ¿Para qué? Porque si yo estoy con AMLO, voy a defenderlo, aunque sea una burrada, porque no quiero defender. Al final termino defendiendo a AMLO, pero yo tampoco creo que sea un buen presidente. Yo lo único que creo es que, y digo, contrario a lo que dice Joel, es que venimos de unas administraciones Rateras, federales asesinas. terribles. Rateras, Entonces, asesinas. mientras no haya una opción, no, o sea, mientras no haya una opción, ¿qué hacemos? Pues no, o sea, a mí me choca, de veras que me choca. Pero no nos defender vayas a correr, Lalo, todavía déjanos No, terminar. Ahorita, órale, cabrón, es que No, te no, la no, cabrón. la puerta está abierta, pues, pero yo creo que esto es sano aparte, pues, Ajá. ¿no? O sea, decir las cosas y de ahí empezar a enriquecernos todos. Por eso decía que creo que sí hizo falta un balance para un Pues contrapeso. por eso le dije a Pilar, pero nos dejó bien plantados. No porque Pilar o yo tengamos la razón, simplemente porque creo que es más rico en un debate tener las dos opciones y que el público saque sus conclusiones. Y no, o sea, digo, a Joel no lo conocía, pero yo conozco a Toño y conozco a Eloy. a Pavel, es que Pavel. y a Eloy. No te prendas, Lalo, no te prendas. Y conozco sus tendencias, ¿no? Yo he leído a Toño, a veces escribe, es mi amigo, lo conozco, o sea, conozco su forma de pensar. Si yo quisiera que vengan aquí a hablar bien de AMLO, pues simplemente pongo a modo, tú lo conoces, cuando organizamos sin pensar cuál es la postura política de cada uno. Simplemente creo que pues hay que tener ciertos contrapesos. Contrapesos. Y yo creo que tendríamos que retomar esto así bonito como se había iniciado, ¿no? O sea, a mí me parece lo que dijo Eloy muy bueno, ¿no? O sea, yo no sabía eso y me parece ¿Cuál, lo muy de los bueno comités? que la sociedad se está empezando, a falta de un buen gobierno, concedamos, a falta de un buen gobierno, la sociedad está empezando a organizarse Pues no para queda la otra. medida de sus posibilidades. Y eso no quiere decir disculpar los errores del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno tiene que cumplir y tiene que hacer, que no hay condiciones, yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? O sea, Eloy también lo dijo. Yo también fui a escuela pública, kinder, primaria y secundaria, ya en la prepa cambié a privada. Sangre Pero- azul. pero desde la primaria y desde la secundaria, no me acuerdo que había habido un día agua en los baños en los que yo estuve. Yo estuve en la 21 Nadie, de agosto nadie, y en es una- la 85.
jamás ha habido agua. Era un Entonces, lugar un poco ¿cómo? duro. Sí implica una responsabilidad del gobierno convocar al regreso a clases cuando sabe de antemano que no va a garantizar el abasto de agua en las escuelas, porque eso está claro, pues no lo va a garantizar. O sea, en 20 años a lo mejor lo podría garantizar y estableciendo un proyecto específico para abastecer de agua no solo a las escuelas sino a las ciudades. O sea, tenemos un problema de agua terrible, que se pueden tomar otras medidas, pues quién sabe, porque yo creo que lo que es básico es lavarse las manos con agua y con jabón. Digo, ya el alcohol empieza a tomar como un sustituto, pero yo creo que no hay como lavarse las manos. Digo, no cada que agarras un billete. Pero si ni siquiera te puedes lavar las manos en una primaria está cañón, ¿no? Está muy difícil, Está ¿no? muy difícil. O sea, yo Está creo muy que difícil. eso sí es una realidad, pero a mí me pareció muy bien esta parte en la que se menciona la experiencia de que ya se están empezando a organizar los- la gente. y que se están construyendo comités. Yo tengo tendencia anarquista, ustedes lo saben, y creo que la Y asambleísta. Ay, exactamente, que Lalo asambleas, Lalo asambleas. que los comités es eso, ¿no? Son asambleas ciudadanas. Y insisto, esto no quiere decir que nos volvamos alcahuetes con el gobierno, no, hay que criticarlo y hay que señalar donde está mal, y está mal, pues no, o sea, lo que no se puede defender, uno se exhibe nada más tratando de defenderlo. Ok, pues, ok. No hay condiciones, No hay condiciones. Estructurales, institucionales para que los niños regresen, pero yo creo que sí, organizados como sociedad podemos tratar de buscar algunas salidas, y lo que decía ayer un poco que cada circunstancia es distinta, y es lo mismo que decía Pavel ahorita, ¿no? Todos creo, dividiéndolo en rural y urbano y en privado y público, pero aparte de esos factores con los que se juega, también cada circunstancia familiar es completamente distinta, y creo que sí, cada familia muy responsablemente tiene que empezar a tomar sus propias decisiones, ¿Cuáles porque decisiones? solamente ellos conocen cuál es Ok. su circunstancia. Digo, a lo mejor no van a saber cuál es la mejor decisión, pero al menos su circunstancia sí la van a conocer. Ok. Ram León, Linda Salmaraz, nos están viendo. Saludos, saludos. Marita Martínez. Estoy de acuerdo con Lalo en esta cuestión. A ver, espérame. Estoy de acuerdo con Lalo en esta cuestión de que los tres tienen una posición, pues, bueno, pues, está bien, Pavel, lo acaba de decir. El peor presidente. Se me parece pero muy, arriesgado llamar peor presidente al Obrador cuando tenemos una bola de hijos de puta asesinos detrás. O sea, sí, eso, a partir de ahí sí me parece muy arriesgado ese comentario, porque además también emana otras cosas como ya más clasistas sobre Obrador, que siempre ha estado, ¿no? Esta onda, su orgullo por los pobres, su orgullo por... O sea, sí, claro, es un populista de mierda, por supuesto, pero los hijos de puta que están detrás, los literales hijos de puta que siguen en Oaxaca están ahí, y van a seguir estando, esos deben estar en la cárcel, no lo van a estar. Ya son de Morena. Ya son de Morena. Pero esos hijos de puta son hijos de puta. O sea, esos sí son los peores presidentes que ha habido en la historia, ¿no? O sea, tengamos Felipe Calderón, el hombre que inició la guerra contra el narco, el responsable directo de la crisis de derechos humanos en la que vivimos desde hace 20 años. Enrique Peña Nieto, el pinche presidente más larratero desde Miguel Alemán, imagínense nada más. Entonces, bueno, ya nos estamos así como caldeando los ánimos. Pero bueno, es que de repente se caldearon. Pero bueno, o sea, partiendo solo de eso. Ahora bien, en la reunión que tuve ahorita con estas madres de familia y mujeres de San Martín Mexicapan, ellas básicamente decían cosas muy claras. Uno, se tiene que regresar a clases porque vivimos en estos momentos, según las personas que viven en San Martín Mexicapan, que sabemos que San Martín Mexicapan es un lugar donde la gente vive mucho más al día que nosotros en este lugar en el que estamos. Tienen que regresar básicamente a clases porque, pues, no pueden cuidar a los niños en sus casas, las madres, los padres trabajan, son lugares diminutos en los que vienen hacinados y en los que no pueden estar hacinados todo el día. Entonces, ese hacinamiento lo salvaban yendo a la escuela. Por eso hay un asunto rápido o una urgencia en que eso suceda. Cuando se les dice, bueno, sí, pero oigan, pero pues, el cálculo de los muertos, los niños que pueden morir, ¿no? O sea, están muriendo niños por coronavirus, eso es cierto, ¿no? O sea, el presidente y la mañanera se enojan y llaman a eso como un asunto, como mentira, pero no porque mientan sobre que están muriendo los niños, sino porque lo exageran y porque lo mencionan y porque qué pasó. O sea, eso no debería de destacarse, ¿no? Es algo que está pasando. Bueno, el asunto es que sí.
Pero también una señora, una maestra me decía, pues básicamente los niños en este momento están perdiendo cualquier tipo de posibilidad sobre su futuro, cualquier tipo de posibilidad sobre hacer algo o imaginar algo. Hoy lo acaba de comentar, ¿no? En este momento están imbuidos los niños en un encierro y en un aislamiento, en una época en la que ya estaban aislados, en una época en la que los mismos medios de comunicación que hoy tenemos, las redes sociales incluidas, nos habían aislado, ¿no? Nos tienen aislados. Las redes sociales, bueno, transmitimos esto por redes sociales, pero hay que estar conscientes de que si tenemos la idea de que nosotros estamos conviviendo con la gente a través de las redes sociales, o sea, que si ponerle un like a alguien, o si alguien se murió y decirle en paz descanse, nos está dando paz y estamos con la gente, no es cierto. O sea, el estar en redes sociales no nos pone en contacto con nadie, ¿no? O sea, con nadie real, no es realidad. Entonces lo que yo les dije a estas personas, a esas señoras, pues es que entendía sus razones. Entendía sus razones cuando dicen que básicamente el estar en las casas, con los niños encerrados, llenos de miedo en sus casas, las niñas igual, es permanecer en este estado de shock en el que estamos. Es facilitar este momento de explotación extrema que estamos teniendo como país y como mundo. O sea, este ejemplo que puse al principio de Jeff Bezos yéndose al espacio después dando las gracias no es gratuito, es la realidad, es lo que está pasando con los dueños del mundo. El dinero se está yendo cada vez más arriba y nosotros nos estamos yendo cada vez más abajo y estamos cayendo. Hay un riesgo en el regreso a clases, por supuesto. Hay un riesgo de vidas humanas, por supuesto que la hay. Ahora bien, ¿estamos en una etapa en la que no estamos perdiendo todo? No, lo estamos perdiendo todo. Todo. Y no solo por Obrador y sus malas decisiones, sino por hijos de puta como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón, como Vicente Fox, como el PRI, que gobernó este país durante 70 años, que nos dejaron en la nada. Bueno, ya, como más o menos equilibrando estas posiciones, que se enojó fue Lalo, no yo. Vamos a iniciar otra, o vamos a ir con nuestros panelistas. Soy enérgico para hablar, pero no no te hagas, ya querías. Ya querías. Ya, a ver, Eloy, ¿cómo ves este tema que ya se puso caliente? No, es que nada más, permíteme, porque me tengo que disculpar por no dar el dato actualizado de la India, pero me parece que el que tengas 150,000 más muertos de los que yo dije, pues no es relevante como para llamar la atención sobre ese tema. Y luego, bueno, en cuanto a los estados que no van a regresar a clases, también no va a regresar a clases Puebla, que es un gobierno morenista, no va a regresar Oaxaca, que es del PRI, pero es un aliado de López Obrador, y la CENTE, que son tradicionalmente aliados de López Obrador, pues, también se oponen al regreso a clases. Entonces, no solo es una cuestión de un frente, sino que digamos que se desdibuja el asunto, ¿no? Oye, lo dejo hasta ahí nada más. Volvemos un poco a lo de los datos, pues no, o sea, ahí está grabado el video, digamos, ¿no? O sea, sí, no hay... me disculpe. No, pero no, a lo que me refiero es, cuando tú inicias tu intervención de los gobernadores que decidieron ya no tener clases, los tres que lo hicieron de manera unilateral, y así lo dijiste tú, son los que te estoy diciendo, Jalisco, Nuevo León y Hidalgo. Y sí, efectivamente, después mencionaste otros que lo estaban deliberando, que lo estaban pensando. Y no sé cuál sea el caso de Puebla, pero por decir Oaxaca, tú mismo lo dijiste, no es una cuestión del gobierno, sino que es la CENTE la que está tomando. Lo que yo retomo de los datos que tú tomaste es que es muy claro, para mí, no sé qué piensan ustedes y se los pregunto, que Alfaro no lo hace. Pongo el ejemplo de Alfaro, pero pónganle el nombre de cualquiera de los otros. Bueno, que es una cuestión política, claro. Alfaro no lo hace pensando en la educación, lo hace tratando de golpear políticamente a la federación. Ese es mi único punto. Ese era mi único punto, ¿no? O sea, es todo, perdón. Vamos con Eloy, que para... Eloy, pon calma, por favor, dinos algo bonito, así como... Recuérdanos, bueno, no sé, los pajaritos, el campo, el mar. No, mira, es que entiendo, ¿no? Se entiende perfectamente el ambiente que se vive cuando se comenta esto, porque esto que estamos haciendo también sucede en la mesa de una casa. El papá dice una cosa, la mamá dice otra, el hijo mayor dice una, por el futuro del chiquillo, o de la chiquilla, la hermanita, ¿no? O de sus hijos. Entonces, es así.
el problema fundamental, y ya para como de alguna manera yo quisiera como de englobar, porque lo que hice hace rato fue como un prólogo desde lo que viene la comunicación institucional, porque a fin de cuentas en lo que nos mueve y lo que estamos hablando es de que pareciera que fue una orden, ¿no? Que de repente dijo, vámonos ya a la clase, ¿no? Es esto, ¿no? Creo que lo primero que hay una mala manera de comunicarse, el gobierno con nosotros, a pesar de que es el gobierno más pues más votado, ¿no? Y comprobado. Hace unos días pues, pone de manifiesto a la sociedad mexicana con qué está, ¿no? Con el proyecto de transformación, de la cuarta transformación. Y pero a la hora de que nos comunica, y esto es en todo y parándote en medio, como decía Lalo, pues si dices cosas, si escuchas cosas así que te mueven, ¿no? Que no coinciden, que todo pareciera que todo está bien, pero que falta algo. El tema de la secretaria Delfina, que fue lamentable, pero ¿quién estaba antes, no? Pues el cuate la cuota de Salinas Pliego, Moctezuma, entonces... Bueno, y con Peña Nieto estuvo ese señor, ¿cómo se llama? Antes, ¿no? Estaba cuate... Ajá. No, pero el de Peña Nieto, estuvo ¿cómo su se llama? amigo que no hizo nada más. Que era muy elegante y se parecía a Juan Gabriel. Que decía Ler, ¿no? Ajá, bueno, Ler. Entonces, a esto me refiero cuando digo que cómo es como que la sociedad oaxaqueña, voy a tratar ya de como cerrarlo, delimitarlo en Oaxaca, nos hacen, o sea, creemos que va a haber un momento idóneo en el cual hay que entrar a la escuela. No lo ha habido, ¿no? O sea, ¿Y lo va a ver? ¿Tú crees que lo va a ver? Entonces, partamos de eso. Tenemos un problema de rezago educativo y ahora tenemos un problema de acceso a la educación después de esta pandemia. ¿Qué íbamos a hacer? ¿No? Y este tema que tú dices, esta experiencia en San Martín se me hace magnífica, porque la gente, las madres de familia dicen, bueno, sí, tengo esto, tengo el otro, tengo esta manera de vivir, que lo comentábamos también en las emisiones de pandémicas, porque yo viví mi infancia en una escuela, en una casa de Infonavit, pues yo sé lo que es eso, ¿no? Que tu recámara es acá, la de tus papás acá, el comedor, baño y sala, ¿no? Entonces, en un momento pandémico, como el que se inició en la cuarentena, pues era terrible, ¿no? No había un espacio para estudiar y criticábamos, decíamos que el gobierno, bueno, la estrategia era así de que prendan la tele, la educación aprende, la estrategia de aprende en casa. Sí, una de las peores cosas es que Televisa se ha empoderado otra vez con las telenovelas. Lo único que yo pediría es qué resultados ha tenido este programa. Eso es como que para abrir boca. Vamos a regresar a clases porque los resultados de aprende en casa están mal. O están bien, ¿no? Pero partamos de eso. El tema de la violencia intrafamiliar que desde siempre se ha dicho, ahora ya es un pretexto para decir los niños tienen que salir porque hay violencia en casa, siempre ha habido, pero ¿qué está haciendo mal? No es un problema de las escuelas, sino de qué está pasando, por qué está siendo mal atendido el tema de las mujeres violentadas en su casa. Y cuando se toca ese tema en una conferencia institucional como es la mañanera, pues el maestro Andrés Manuel pues ha demostrado su desinterés por esos temas, ¿no? Porque son denuncias. A lo que me refería es que todo esto ha sido unas denuncias permanentes y que de manera conveniente a la comunicación presidencial él ha tomado, porque ha sido más importante este tema, la consulta y aquello y estas cosas, ¿no? Y ahora que quiere que le digan su rollo, que se quede. Y que es su rollo, es su proyecto, él defiende su proyecto, ¿no? Entonces, y es válido, ¿no? Entonces, pero no todos somos oposición, pues, ¿no? No todos somos oposición. Es lo que le decía Lalo, para Lalo, cualquier persona que hable en contra de López Obrador, yo estoy es oposición. Yo estoy de acuerdo en que se regrese a clases, como lo dije desde un primer momento. Pero aquí lo que no está explicado es el cómo. Entonces, como no hay un cómo, nosotros mismos, los padres de familia, las madres de San Martín, los padres del Infonavit, los padres de la Sierra Norte, los padres mijes, vamos a buscar la manera de entrar, que nuestros hijos regresen a clases, ¿no? Cada quien, y va a ser nuestra propia, pues nuestra propia salida, y va a ser limitante, muy limitante, porque no vamos a poder esperar a que el gobierno nos traiga el gel, nos traiga los cubrebocas, claro, o el agua,
¿no? Porque no ha habido agua. Y porque además ya tiene una responsiva de que no van a ser Y no responsables lo de van a nada. hacer, ¿no? No hay los medios, ¿no? Sin embargo, así ha funcionado la escuela, la educación en Oaxaca y por eso tiene tantos rezagos, ¿no? Porque cuando vas y vas a una escuela, yo apenas hace 2 años fuimos a un tema de un proyecto social en una secundaria aquí por el Teletón, por Fofo. Hicieron una secundaria que eran 2 salones, 3 salones y terracería, su tienda y sus baños, ¿no? Entonces, y es una zona conurbada de la ciudad de Oaxaca. Entonces, obviamente, ahora sí que a mí se me hace como que muy tecnócrata de esos tiempos lo que nos dice el gobierno con respecto a que vamos a entrarle y vamos a tener todos gel y todos vamos a hacer esto y todo, y el comité aquí y los padres, y, a ver, momento, mejor ni te metas, ¿no? Mejor vamos a plantear un momento en el cual todos vamos a regresar a clases, que sea pero conforme a las propias necesidades que las mismas personas van a tener que resolver. Y que los mismos padres de familia, padres y padres de familia se Ahora, responsabilicen de eso, ¿no? Esto suena romántico e ideal, pero como psicólogo yo podría proponer unas estrategias, así al bote pronto, ¿no? Tenemos que hacer redes. Por ejemplo, si los alumnos de primer año de esa escuela, la que sea, son 60, bueno, no sé cómo sean ahora, yo soy Vázquez y siempre me tocaba el número 58, por eso, a lo mejor son menos ahorita, son 30, pues dividámonos. Y que esos padres esos niños que van a ir, los padres tengan la manera de comunicarse, ya sea por teléfono o como sea, ¿no? Por un cuaderno, como se ha hecho desde siempre, no siempre se ha dependido del teléfono. Entonces, ese es uno, ¿no? Cooperación, obviamente, para comprarnos los insumos, para que puedan entrar, y vigilancia, ¿no? Porque eso es importante, fíjate cómo es, siempre nos pasa cuando proyectamos en comunidad, también tenemos que nombrar a alguien que cuide las cosas, ¿no? Así que vamos a hacer una cancha, vamos a comprar cemento, vamos a comprar varilla, vamos a comprar esto y el otro, ¿y quién lo cuida? Porque nos lo van a robar, nosotros mismos nos vamos a robar. Entonces, cuidar los insumos a partir de esa red y crear pequeñas burbujas, ¿no? Y obligar al maestro a que vaya, que tenga una vigilancia, porque esa respuesta también del magisterio que dice, bueno, no hay condiciones, ¿no? Bueno, el magisterio, desde que lo conozco, desde que tengo uso de razón y puedo leer los periódicos, nunca ha tenido condiciones, ¿no? O sea, es una lucha permanente la que hace el magisterio oaxaqueño por tener las condiciones de trabajo, ¿no? Y tener dinero, pues, pero a eso me refiero, ¿no? El discurso, no ya lo profundo, el fondo ya es otro, pero el discurso es, siempre hay necesidad de tener las condiciones. Entonces, ahora, ¿qué saca adelante? Pues la misma comunidad. Entonces, el pase de lista, ¿no? Esa es otra, de la misma red. El pase de lista me refiero a que en la misma red, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está fulanito? Están todos, entraron todos, fueron todos, ¿por qué dejó de ir? Porque algo que pasa y está sucediendo en el campo laboral, y no me dejará mentir Lalo, que tiene aquí su negocio, los compañeros, los empleados, la gente que te trabaja, de repente deja de ir y no te dice nada, ¿no? Y ya después te enteras de que tuvo COVID o que tiene. Entonces, chingano, y ahora yo me tengo que ir a hacer la prueba, ¿no? Y eso, o sea, si tú vigilas a tu grupo de padres y de tu red, vas a poder saber el momento en que estalla un contagio y vas a tomar las prevenciones debidas lo más pronto posible, que puede ser romántico, pero lo vas a contener. Porque además tampoco hay vacunas para niños. Pues, no hay vacunas existen para niños, pero sí hay algo para niños, y es donde vuelvo a lo mismo, y no me dejarán mentir, pero sí hay pruebas para niños, sí hay manera de detectar el PCR para niños, y aquí sí estamos desde tiempos de la pandemia cojos de ese lado, ¿no? Uh-huh. O sea, mancos de esa parte. No tenemos acceso pruebas rápidas a las pruebas. No, deja tú rápidas, lentas, lo que sea, el acceso, ¿no? Yo me hice en el año, por cuestiones laborales y por cuestión de un brote en la familia, me tuve que hacer 2 pruebas en el lapso, 2,000 pesos cada prueba, ¿no? Y es un golpe en la economía en ese momento. Ahorita creo que las rápidas están en 1,000. Y está yo me hice una de 700 en el ámbito privado, ¿no? Porque la fila del ámbito público pues es larguísima, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si
si hay un brote en una escuela pública, no sé, no quiero salar, pero vamos a decir un nombre, Benito Juárez, no digan cuál, no digan cuál. Aquí hay un chingo que se llaman así. Bueno, sí, bueno, en un brote en la Escuela Primaria Urbana Federal Benito Juárez hay un brote, pues van a pedir pruebas y los padres estamos al día, y si es escuela pública más al día, pues van, y a qué hora se van a hacer la prueba y con qué dinero y cómo va a reaccionar la gente. Nada más va a dejar de llevar a sus hijos, ¿no? Que es dejar de llevar a sus hijos. Entonces, ahí como comité, como red, pues vamos a echarle, ¿no? Vamos a cooperarnos acá de una vez 50 pesos al tesorero, vigías con el tesorero, porque también los tesoreros siempre, pero vigías, en cuanto caiga alguien, pues cooperar. Siempre se van con la lana. Con la prueba, ¿no? Con la Pero, prueba. o sea, es un momento pandémico, Sí. hay que generar esas confianzas, ¿no? Y respaldarse en ese aspecto, ¿no? Tampoco que queme al santo y le dejes al tesorero del comité de padres 16,000 pesos, pero tampoco una de 300, sino algo que se pueda cuidar, ¿no? Yo esas estrategias, así a bote pronto, puedo recomendar para enfrentarse. ¿Por qué? Porque es inminente. O sea, como dice el discurso institucional, se tienen que dar las clases presenciales, son necesarias, pero aquí no nos están diciendo bien cómo, que salga de nosotros. Sí, no, más bien la apuesta del gobierno es vámonos. Vámonos, o sea, vámonos y con los caminos de la vida, ¿no? Los caminos de la vida. Realmente. Pero hay que generar, así como a mí, ahorita si fuéramos una pequeña asamblea de padres de familia, se me pueden ocurrir esas, yo creo que cada quien puede decir esto, el otro, aquello, y se puede generar un verdadero protocolo nacido desde el entorno y de nuestras propias necesidades y con confianza, ¿no? Una red de padres y empezar a comunicar. Estoy para servirles. A ver, termino la idea que estaba yo señalando, y ahorita tú decías el gobierno, ¿no? El asunto que estaba yo planteando hace rato es que es una apuesta directamente de López Obrador, porque él dijo: regreso a clases, llueve, truene y relampaguee. Y si algo sale mal, Somos caminos de la vida. Bueno, no, si algo sale básicamente mal, lo que dijo. no se va a poder quitar el tema como con la carta, ¿no? Si algo sale mal, va a ir directo sobre López Obrador, y lamentablemente las condiciones sobre las que se toma esa decisión son adversas. ¿Por qué? Decía yo, López Gatell decía que se estaba bajando la curva, Y pues no. con 14,800 contagios, y eso lo dijo un martes de la semana anterior, y el jueves vino un repunte de 25,000 casos, y apenas ayer, miércoles, anteayer 28,000 casos, casi 29,000, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de prever o entre comillas de domar la pandemia, no hay posibilidad de controlar. Tal vez nunca la hubo, ¿no? Ahora no me cuenta eso. Y entonces pensar que va a haber un declive es un error. Y lamentablemente en esta tercera ola los contagios más elevados son de 5 a 14 años y 18 a 29, ¿no? Precisamente la población que tiene menos vacunas. Entonces, digamos que se está echando un volado Peligroso, muy peligroso. Muy peligroso. Eso es cierto. Entonces, es completamente cierto. Y sí. para completar la idea de lo que se me hace muy positiva, Gracias. yo diría lo siguiente, ¿no? Es necesario un protocolo, definitivamente, un protocolo que esté consensado entre padres de familia, maestros, y muy importante, y eso se les ha escapado a todo el mundo, hay que educar a los niños, porque ¿quién nos dice que un niño no se le hace, oye, te cambio mi cubrebocas, ¿no? Y hay que decirle a los niños que el cubrebocas es por su salud, pues, que no es un juguete que se pueda cambiar. O sea, hay que educar a los niños para el regreso a clases. Claro. Eso es muy importante, hay que educar a los niños que no se acerquen, ¿no? Porque los niños pues, son inquietos, van a querer jugar, a lo mejor van a querer abrazar a sus amiguitos,
van a querer correr y se van a quitar el cubrebocas. Entonces es el aspecto muy importante que se está escapando y que se le escapó al hacer, porque ya debió de estar haciendo manualitos con dibujitos o no sé yo cómo, pero ya debió de estar repartiendo por todos lados pequeños manuales de cómo debe comportarse el niño en la escuela. Eso es súper importante, ¿sí? Okay. Porque el mismo niño con su ímpetu, con su falta de conciencia, pues se va a poner en riesgo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, diría yo, para que los padres de familia focalicen ese tema. Segundo punto, se ha demostrado ya que el 98.5% de probabilidades de contagio es por aire. Entonces ya no hay que preocuparse tanto, no hay que preocuparse tanto, pero sí hay que atender esas medidas de estarse lavando las manos. Si no hay agua, si no hay jabón, no hay tanto riesgo mientras no se toquen, que esa es otra de las cosas que hay que decirle a los niños. No se toquen la cara. Se metan los dedos a la boca, no se toquen los ojos, eso es importantísimo, porque entonces ahí sí hay probabilidades de contagio. Mientras tú no interiorices el virus, pues no hay problema. Y el otro punto importantísimo, y eso lo tienen que verificar los padres de familia, es en qué circunstancias van a tomar clases los niños. Es decir, los van a meter a un salón, obviamente no van a caber todos los niños, pero bueno, a ver si se puede guardar la distancia apropiada y si están debidamente ventilados los espacios. Esas son dos situaciones importantísimas, que se guarde la distancia y que estén ventilados los espacios. Es muy importante que eso se mantenga para las personas. Y eso también, bueno, pues bueno, yo estuve en escuelas públicas toda mi vida, y pues éramos muchos en pequeños espacios. No creo que haya cambiado nada eso. Pavel, después de A ver, pues en aras de contribuir a la verdad, como dice, es cierto, creo que lo bueno del debate es que se puedan contrastar ideas y puntos de vista, pero también como hacer ese contrapeso, ¿no? Efectivamente, quiero aprovechar la oportunidad para rectificar, se puede rectificar, ¿verdad? Sí, el peor presidente, a lo mejor un mal presidente en el peor momento, mejor dicho, para que quede grave. Un mal presidente en el peor momento, porque sin duda cualquiera, quién sabe si lo hubiera hecho mejor, ¿no? O sea, llámese de cualquier lado, porque es el peor momento que hemos tenido en los últimos, pues en este siglo, no es la primera pandemia que nos toca en este siglo. Entonces, como para el peor momento en siglos, en décadas. Pues cada siglo, el siglo pasado hubo pandemias, es un proceso que se da, ¿no? Pero para en nada de decir, efectivamente no es culpa de López Obrador que las condiciones de las escuelas que están ahorita estén así, ¿no? O sea, es un proceso histórico, es un proceso que se ha ido acumulando, efectivamente es un proceso, es un descuido y es una precariedad a la que han sido sometidas las escuelas y la educación pública a través de los años por distintos gobiernos. O sea, también sería completamente injusto y faltar la verdad el hecho de decir que efectivamente todo es culpa de López Obrador. Sin embargo, y creo que aquí es una cuestión, sí la parte de la politización de la educación, y creo que ese es el tema, la politización de la educación, es algo muy particular en México, o sea, no solamente por la parte sindical, sino porque es una decisión pública. O sea, la educación como acción de Estado es una decisión pública y las decisiones públicas son temas de contubernio público. Es decir, toda acción que tome un gobierno puede ser sujeto a, en una democracia, a juicio, ¿no? Y para eso está en el gobierno. Para eso, ahí sí creo que López Obrador alguien le tiene que decir, ¿sabes qué, papá? Siempre que vas a hacer un gobierno te toca recibir los gamazos porque para eso eres un funcionario y estás en el cargo popular. Pero efectivamente no podemos echarle la culpa a todo eso. Dicho eso, ahí sí también quiero contestar un poquito en la parte que decía Eloy. O sea, sí creo en la parte del colectivismo y creo que la propuesta que hace es fundamental, pero yo no eximiría de la responsabilidad del Estado. O sea, esa estrategia es fundamental, pero yo creo y considero que el Estado tiene una función indispensable, una obligación indispensable para solventar las carencias y la desigualdad, porque volvemos a lo mismo. Esta estrategia del colectivismo y de los padres de familia que se puedan poner de acuerdo va a funcionar efectivamente en muchas escuelas, pero hay otras en las que no.
por diferentes ámbitos, ¿no? Porque las condiciones no están dadas, porque el comité no está bien constituido, etcétera, etcétera. Y generalmente la evidencia nos enseña que los comités de padres de familia están menos constituidos o están en promedio en zonas más precarizadas, ¿no? Por diferentes. Yo creo que el Estado debe tener una estrategia de focalización de apoyos. Yo sí creo que independientemente de que como decía hoy, aquí en Oaxaca, y los oaxaqueños siempre nos hemos acostumbrado a rascarnos con nuestras propias manos, ¿no? Y lo vamos a hacer, no va a ser la excepción. Oaxaca, la gente se va a empezar a organizar, pero yo pienso en las personas que, a pesar de que se organizan, tienen retos. Creo que el gobierno tiene formas de focalizar apoyos, porque existen los datos. Sabemos en dónde están las escuelas más precarizadas, que están en regiones más vulnerables, que son las que menos carencias tienen. Ahí creo que se pueden focalizar apoyos. Mi propuesta sería, el gobierno debería focalizar apoyos en infraestructura, en capacitación y en becas. ¿Por qué? ¿Cómo lo podría hacer? Ya existe el programa, La Escuela es Nuestra, se llama, que era parte de un fideicomiso que se creó, ya está la estructura, están las reglas de operación de La Escuela es Nuestra. Bueno, hay que focalizar y aumentar esos apoyos en las escuelas donde más se necesita, porque esas van a ser las que más apoyo, porque si no, las brechas que tenemos van a crecer aún más, y la gente que siempre ha sido constantemente y sistemáticamente rezagada va a quedar aún más rezagada por razones externas. Entonces yo sí creo que hay una obligación del Estado en focalizar apoyos, en intervenir, así como hay brigadas, como históricamente hubo brigadas de apoyo a las escuelas. La parte comunitaria es indispensable. Tampoco estoy diciendo que el gobierno llegue y diga qué hacer, no. La parte comunitaria es la base, pero la obligación del Estado es solventar en donde más se necesita. Y finalmente, en aras de meternos más como a la cuestión educativa como tal, a mí me preocupa mucho esto que mencionabas de las madres de San Martín, que es el futuro que se está perdiendo, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje significativo que no está ocurriendo en ahora, es algo que nos va a tomar años reparar. O sea, y creo que es un problema de fondo muy importante que no hay que perder de vista. ¿Cómo le vamos a hacer para esta generación del año pasado, este ciclo, para que esos conocimientos que no se adquirieron, que no fue aprendizaje significativo, porque fue en internet, porque fue en audio, porque están por X o Y razón, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llenar esos huecos? Porque son huecos que se van a cargar para toda la vida. Tenemos que pensar en un programa de regularización. El gobierno y la comunidad, de nuevo, y todos los padres de familia, pensar en, a ver, esos huecos que no se llenaron en los niños, ¿cómo los vamos a reparar? Y los que vienen aquí, ¿cómo les vamos a hacer? Porque si no, entonces vamos a andar arrastrando. Tenemos que prever. Si el gobierno no viene a la provisión, como sociedad civil debemos pensar cómo vamos a garantizar que ese conocimiento, ese futuro que se está perdiendo, no se nos escape de las manos, porque está en nosotros. Ok, muy bien. Nos vamos con Lalo. Ya nos echamos 1:30. Se puso muy bueno el ambiente. Ya yo ni siquiera lo sentí. Yo dije, no mames, llevamos como 20 minutos, pero ya llevamos 1:30. Entonces, pues ahora para ir concluyendo con las últimas, ¿no? Con las últimas ideas. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo va este tema? ¿Ya más tranquilo? ¿Ya no quieres echar trancazos? Ya. Apenas estás diciendo. Yo diría como 2 puntos. No sé si esté bien o esté mal, ¿no? O sea, que lo diga no quiere decir que esté de acuerdo o que no, dados mis antecedentes, quiero aclarar eso, pero yo creo que el gobierno irresponsablemente a lo mejor le está apostando a 2 cosas. ¿Al caos? No creo, porque no le conviene, ¿no? O sea, más bien le está apostando a que me parece que sí está demostrado científicamente que hay un menor índice de mortalidad con los niños y con las personas jóvenes. Aunque se han venido contagiando en esta nueva tercera ola muchos, creo que le está apostando a eso, por un lado, y por otro lado le está apostando a la efectividad de la vacuna. Y entonces, nada más... Pero con los maestros, dices. No, con los alumnos también, ¿no? ¿Pero cuál vacuna? No. Ajá. Ya. A nivel superior, claro. Exactamente, a nivel superior. Superior. Digamos que dividiríamos... Porque los niños no se pueden vacunar, o sea, los menores de edad no hay vacuna. Pero yo creo que dividiríamos la apuesta del riesgo del gobierno en 2 partes, ¿no? Digamos, los niños, cierta niñez hasta la adolescencia, en el bajo índice de mortalidad, y ya los adolescentes también con los niños en bajo índice de mortalidad, y ya los universitarios en el tema de la vacuna. No sé si esté bien o de hecho no está bien, pero creo que le está apostando a eso y a estos 2 puntos, porque sabe que no va a poder arreglar los problemas que todos coincidimos aquí que existen y que son reales
en la Pero infraestructura. el problema no es que no los arregle, sino que no los reconozca. Sí, de O acuerdo. sea, es como, vámonos y pase lo que pase, y si pasa, pues no está pasando, porque va a estar pasando si no existe. Yo creo que ese es el problema también. Yo creo que si nos abocamos a... Porque la otra parte es, yo creo que hay un buen diagnóstico de parte de los tres compañeros, pero en especial Toño delimitó muy bien algunos puntos por los cuales es necesario regresar a clases, sin que esto signifique que haya que regresar a clases porque no hay condiciones, ¿no? O sea, simplemente ese diagnóstico que hizo en el sentido de varios problemas, desde psicológicos hasta sociales, hasta educativos, ¿no? Es decir, también Eloy lo decía, el programa este de Aprenda en Casa, o sea, yo no tengo hijos, pero todos sabemos que no funcionó, ¿no? Es decir, en todos los niveles, porque tengo amigos y tengo sobrinos, y sé que los niños pues lo que menos hacían era poner atención a la computadora, y estamos dejando de lado también esta parte fundamental de la construcción de buenas sociedades sanas, que es la educación. También en la mesa lo decían, en el sentido, la educación no es solamente estar recibiendo información, no, porque no somos unos bultos donde nos estén metiendo información. La educación también tiene que ver con la experiencia, con la convivencia y con otras formas de adquirir conocimiento que no necesariamente tienen que estar en un libro. O sea, hay muchas. La escuela es debería de ser toda una experiencia, no solamente, que es lo más importante, estoy de acuerdo, pero no solamente la interacción maestro-alumnos, ¿no? Sino, alguien lo decía, Tal vez ir más allá de la escuela, ¿no? Hasta eso que decían de copiarse o no copiarse, o ver las reacciones de algún compañerito. La simple convivencia creo que son experiencias que van formando a las personas, ¿no? Es decir, la parte académica o doctrinal es importante, pero no es todo lo que conlleva a tener a formar un ciudadano bueno, que yo creo que es parte de lo que al final se necesita, de los objetivos de la educación, pues no alguien que independientemente de a lo que se dedique, se desenvuelva en una sociedad que fomente la armonía y no el caos. Entonces, si partimos de eso, seguir con la educación a distancia o por televisión, independientemente de que no hay cobertura, no hay condiciones tecnológicas tampoco, es hacernos como que los niños están aprendiendo cuando no están aprendiendo, pues, ¿no? O sea, Cuando se están aislando más. sería más fácil suspender, ¿no? O sea, decir... Suspender la vamos a tener escuela como un concepto, ¿no? y retomemos, o sea, perdimos ya el año, pues no, retomemos y que dejemos al niño, al estudiante, al universitario, cuando se solucione esto, en el mismo año en el que se quedó, pero no tratemos de tapar el sol con un dedo. Como en los Avengers, cuando se borra la mitad, ¿no? Borran a la mitad de la población y 5 años después aparecen y todos, ¿no? ¿No viste el hombre araña? Entraron en el mismo año escolar. No, pues ya te copiaron la idea. No, adelante. Bueno, esa es, porque también hay otro estrés por parte de los padres de familia en el sentido de, ¿no? Por esta cultura que tenemos, si el niño pierde un año es la catástrofe, ¿no? Pues o sea, si entra a la primaria a los 7 años, pues ya es burro, pero no necesariamente es un niño que no sea inteligente, pues, ¿no? O sea, también tendríamos que empezar a valorar eso y vivir los tiempos y los momentos, y si nos quedamos sin estudiar formalmente un año no es una catástrofe. Creo que es más catástrofe hacer como que estudiaron, y sobre todo en los niveles más avanzados, ¿no? O sea, estamos formando abogados, doctores. Bueno, los abogados pueden hacer lo que sea. Eso. Supone que los abogados no, pero todos los doctores y una serie de profesionistas, pues que está muy a criterio qué formación están teniendo, porque ya vamos para año y medio, pues no, o sea, ya van a ser 2 ciclos los que está pasando esto, y digo, las universidades siguen cobrando, las universidades públicas siguen recibiendo financiamiento, es decir, las necesidades de dinero de las instituciones también no hacen posible que paren, pues, ¿no? Entonces también habría que analizar eso. Y el otro punto que quería tocar, que no va tan relacionado con la educación, pero me parece que tendríamos que tomarlo en cuenta para tomar nuestras decisiones individuales sobre qué vamos a hacer, pero yo creo que sí hay un margen de maniobra en cada familia y en cada ciudadano en cuanto a decidir qué es lo que va a hacer, ¿no? Es decir, regreso a clases, no regreso a clases, que mi hijo repita el año, tiene unas 3 o 4 opciones de seguir. Y abonando un poco a esta idea, a lo que decía yo ayer, que
el miedo también nos está invadiendo de tal forma que a lo mejor no nos vamos a morir de coronavirus, pero lentamente nos estamos empezando a morir nosotros mismos poquito a poquito, porque estamos empezando a dejar de hacer cosas que son esenciales para el desarrollo humano, pero no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista moral y espiritual. Y creo que eso también nos puede llevar a otra crisis, y lo hemos dejado muy de lado. Leí un artículo hoy, que no sé cuándo se escribió, de Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo, digamos, y que le gusta mucho a los chavos porque porque dice que todo está de la verga, ¿no? Aparte, es crítico, pero aparte es una lectura, no es como leer a Hegel, digamos, ¿no? O sea, te lees un libro de Byung-Chul Han en lo que lees tres páginas de Hegel, y quién sabe si le entendí, ¿no? O sea, o a Nietzsche. Pero al punto que voy, él escribió un artículo en El País que no tiene nada que ver con la educación, pero sí un poco con el coronavirus a lo mejor, que era, el título del artículo era... ¿De qué trataba? Empezamos a ¿Autoexcluirnos? No, empezamos a autoproducir, como creemos que somos independientes, nos empezamos a autoexplotar y creemos que nos estamos realizando, ¿no? Es decir, empezamos a no depender a lo mejor de un jefe formal y tener como nuestras propias actividades económicas, y creemos que eso es una realización personal, cuando al final el sistema te sigue explotando, pero ya no pero ahora es peor, ¿no? Porque el mismo Byung-Chul Han dice, o sea, ya no tienes a quién dirigirle la revolución, ¿no? O sea, ya en muchos casos ya no hay un patrón, y pongo mi mismo ejemplo, pues, ¿no? O sea, yo me autoexploto a mí mismo, y a lo mejor por eso me identifiqué. A mí nadie me dice que abra diario de 9 a 9, ni que esté todo el día. O sea, yo puedo tomar la decisión de no estar, pero el sistema y yo mismo, desde luego, me obliga a estar de 9 a 9, porque si no estoy de 9 a 9, pues no saco para pagar la renta. Y hay un documental brasileño. Ya, abres a las 10 y luego cierras a las 7, ya, también 9 a 9. Ah, no es cierto. Donde un pueblo se convirtió en maquiladora de mezclilla. Y la diferencia es que ya no había las grandes fábricas donde había un patrón y hacía todo, sino que cada brasileño en su casa puso su pequeña maquiladora. Y todos los brasileños estaban súper felices, aunque trabajaban jornadas de 16 horas, de 18 horas, pero súper felices porque ellos decían que no dependían de nadie, que eran ellos mismos. Pero al final se seguían metiendo unas matadas laborales, y el pantalón se lo pagaban a centavos, pues no, o sea, si al final uno hacía la cuenta, pues está siendo explotado todavía, porque nunca en esta mentalidad capitalista de trabajar un chorro para algún día disfrutar de una calidad de vida, en esas condiciones en las que estaban los maquiladores individuales, nunca lo iban a llegar, y no caían en la cuenta que se iban a morir trabajando como esclavos de ellos mismos sin lograr hacer nada. Entonces Byung-Chul Han va un poco a esto y da una serie de puntos. Y hay uno importante que dice que ya no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que es el algoritmo el que nos domina. ¿Y eso qué tiene que ver con las clases? Porque estamos virtualizando las actividades, okay. y estamos el hecho, yo creo, de no asumir ciertos riesgos de acuerdo a las circunstancias de cada uno, y tratar de regresar a clases y tratar de vencer racionalmente un poco el miedo, nos puede hacer caer en un cautiverio o ir matando poquito a poquito mucha humanidad que nos hace, pues, ser un poco más felices, pues, ¿no? Es decir, al final, si desde mi punto de vista la educación en un salón, encerrados los niños, no es buena, ahora, frente a una pantalla, a mí me parece que es pésimo, pues, ¿no? O sea, yo no sé hasta dónde puede llamarse la educación a eso. Entonces, lejos de avanzar hacia una educación un poco más abierta, un poco más enriquecida con otras cosas que no sea nada más adoctrinar al niño con ciertas líneas que ya vienen esgrimidas desde otros intereses, estamos regresando a algo peor, que es nos estamos robotizando. Y si nosotros permitimos que esto siga pasando, pues estamos cediendo, pues, ¿no? O sea, entonces, con todo el miedo que todos tenemos y con toda la realidad que existe, creo que tenemos que empezar a asumir ciertos riesgos en miras a como especie, tratar de dejar de perder lo que ya hemos perdido en este año y medio que tenemos. Y Byung-Chul Han no hablaba de esto, hablaba de la sistematización que
sí se nos está dando a nosotros, ¿no? O sea, por ahí publiqué en Cabildo Ciudadano el artículo hoy, por si lo quieren leer, y digo, yo le encontré esa relación, pero mi punto es ese, pues, ¿no? O sea, es terrible esta crisis sanitaria que tenemos, a todos nos da miedo, digo, no solamente por nosotros, sino porque vivimos con familia a la que lo que menos queremos es dañarla, ¿no? Y podemos llegar y contagiar, pero aún así creo que tenemos que ser responsables siempre y racionalizar los riesgos y racionalizar los miedos en la medida de lo que se pueda. A lo mejor es una contradicción racionalizar los miedos, pero lo que me refiero es que creo que sí hay que reflexionarlos con información científica como la que aquí se ha vertido y empezar a tomar decisiones valientes sobre eso, ¿no? Es decir, yo digo, no sé hasta dónde nos vamos a salvar del coronavirus y nos vamos a empezar a morir de otras formas. Císcale, ya lo pasó, no, ¿qué pasó? No, Andrea Flores, saludos. Pues es un tema de que bueno, yo ayer en la entrevista con Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, me empecé a escuchar como Maud Flanders, la esposa de Ned Flanders, ¿no? Casi. Alguien piense en los niños, por favor. Y cuando fui hoy a esta reunión con estas personas de San Martín Mexicapan, con estas madres de familia, con estas personas que viven pues constantemente las consecuencias de esta pandemia, no solo en la gente que muere, sino en los encerrados que ya están, en un lugar que los ha encerrado en la pobreza, ¿no? En una periferia que los ha encerrado en condiciones de vida pues peligrosas, ¿no? Con pandillas, con delincuencia mucho más clara que la que podemos tener acá en el centro de la ciudad. Pues también empiezas a reflexionar que este tema es tan complejo que no tenemos realmente, creo yo, una respuesta real. Sí, claro, está el asunto de los niños, está el asunto de la apuesta de Obrador, está el asunto de que va porque va, está el asunto de que es ahorita o nunca, está el asunto de que no hay ningún tipo de condiciones para que suceda el regreso a clases, está todos esos asuntos, pero también está el asunto de que esta pandemia nos está fragmentando cada vez más. O sea, nos está fragmentando, y eso es lo que comentaban estas personas, comentábamos con estas personas en San Martín Mexicana. Nos está fragmentando hasta niveles que ni siquiera nos hemos dado cuenta, pues, ¿no? Nos está fragmentando nuestra pertenencia a algo, en nuestra unidad con algo. O sea, si nosotros nos sentimos así, imagínense niños pues no sé, de 5, 6, 7 años, imagínense la incertidumbre que ya tienen por convivir con la muerte, por pensar todo el tiempo en el que el vecinito, el padre del vecino, el abuelo del vecino, su propio abuelo, su propio padre, su propia madre, pueden morir o mueren, ¿no? Y no pueden hacer nada. O sea, es una situación muy complicada, no hay una respuesta, creo yo. Bueno, ahorita vamos con nuestros panelistas, pero creo que lo más complicado y lo más duro de todo esto es que nos damos cuenta de que no hay una respuesta total sobre esto. O sea, sí, claro que hay una apuesta en cuanto a vidas humanas, pero esas vidas humanas también ya se están perdiendo. O sea, eso también es claro. Esas vidas humanas también ya se están malogrando. O sea, nosotros no vamos a vivir, bueno, yo tengo 42, no voy a vivir para ver lo que van a hacer o las clases de personas fragmentadas que van a ser los niños de ahorita, ¿no? Pero definitivamente va a ser algo que ni siquiera nos estamos imaginando. Entonces, yo creo que también es más que nada también por un asunto de desesperación, ¿no? Y pues de salir a confrontar la vida. Si esto lo hubiera dicho ayer, o si me hubieran dicho que lo iba a decir hoy, no lo hubiera creído tanto. Pero después de hablar con estas personas, con estas mujeres, y darnos cuenta de y darme cuenta y cobrar conciencia de lo esquinados ya que estamos, de lo arrinconados que estamos. Aunque pensemos que estemos en la normalidad, aunque pensemos que esto va a pasar, aunque sigamos diciendo, cuando muere alguien, Dios lo tenga en su gloria, en Dios goce, ¿no? Aunque hagamos todo eso como una especie de rito o de manera de enfrentar este terror, pues eso nos está permeando. O sea, esto no se va a ir a ningún lado. Entonces, es cierto. Básicamente hay que enfrentar el asunto, y lo vamos a enfrentar de una manera, pues, como dice Oloy, que donde la organización civil pues va a tener que aparecer. Porque el gobierno parece, y eso sí lo creo, que está totalmente rebasado en muchas cosas, ¿no? O que el presidente de repente ya tiene un asunto como de administrar pues el desastre de una manera pues bastante, ¿cómo decirlo? Como maquiavélica, o sea, ¿no? O sea, como esto de va porque va, no hay condiciones, pero va porque va,
también porque esto es lo que también mencionaba Antonio, esto le va a costar en su popularidad, pero también uno se pone a pensar, ¿realmente el presidente ya piensa que es a prueba de eso también? O sea, que pueden morir muchos niños, que pueden enfermarse, que puede ser un desastre, pero que aún así el presidente dice, el año que viene me renuevan el mandato, o me dice que no me vaya, o me puedo reelegir, o sea, porque entonces ahí también ya tenemos un asunto como de en dónde estamos parados. Pero bueno, son muchas cosas. Vamos a una última ronda con nuestros invitados. Muchas gracias también por venir. Y bueno, Eloy. Oye, no, pues muchas gracias por invitarme, ¿no? Siempre es un gusto. Este tema ya muchas veces lo he platicado contigo, Rodrigo, desde que empezó. Y quisiera terminar mi participación. Me quedé con lo que dijo Lalo, ¿no? De esta cuestión del miedo, ¿no? ¿Cómo identificas, yo siempre le digo a mis pacientes, cómo identificas a alguien que te está vendiendo humo, que te quiere dar consejos psicológicos, porque los psicólogos no damos consejos, cuando te habla del miedo, ¿no? Te dice, ¿cómo vas a superar tu miedo? Los psicólogos no te decimos cómo superar tu miedo, te decimos cómo enfrentar tu miedo, ¿no? Entonces, te preguntamos cómo enfrentas tu miedo, ¿no? Y esta es la situación, ¿no? Sí, estamos en un momento crítico, o más bien yo soy renuente en esta idea, como que ahora nos llevan a este momento crítico. El momento crítico lo tuvimos desde el momento en que dejaron se suspendieron las clases y no se reanudaron en abril, en mayo, cuando se dijo de la nueva normalidad. Ahí yo decía que debíamos regresar. Yo y varias opiniones decían que las clases tenían que ser esta cuestión que ahora ya le cambiaron, ¿cómo dicen? Actividad esencial, ¿no? Tenía que ser, y sobre todo porque siempre comentábamos en torno a Oaxaca, ¿no? Oaxaca es un estado que vive de la educación. La gran nómina del IEPO mantiene mucho, o sea, cuando se supera, cuando no les pagan, y lo hemos visto como sociedad aquí en la ciudad, cuando no le pagan a los maestros por sus movimientos y esto, está vacío Liverpool y están vacíos los lugares. Cuando les pagan se llenan, ¿no? No sé si les ha pasado, yo sí lo he observado. Entonces, esa es otra cosa que como Oaxaca tiene característico, que ahorita que hablaban del conteo de los gobernadores, de los gobiernos estatales, aquí el gobernador José Murat, Alejandro José Murat, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, más bien José es el que gobierna, ¿no? Deja pasar y contesta a la petición, a la orden, como le queramos decir, del presidente, que ya va a haber clases, y los que responden es la coordinadora, ¿no? No hay un posicionamiento del gobierno real, ¿no? O sea, que diga Alejandro Murat, ¿saben qué, maestros oaxaqueños? Pues vamos a ponernos al tiro y va el respaldo y va mi responsabilidad, que es la que hablaba también, por parte del gobierno estatal para hacer esto, ¿no? Porque también es esa parte que en Oaxaca quedó vacío y hasta el momento no ha habido respuesta, y hay que señalar, ¿no? Hay que decir esta parte. Pero bueno, ya en lo político creo que ya se habló bastante. Ahora, y quiero regresar a lo del miedo, ¿no? ¿Cómo las familias vamos a enfrentar este miedo de que nuestros hijos vayan a clases? La manera, somos una especie de personas, o somos una especie animada, que vive en manada, ¿no? Vivimos en comunidad, así hemos logrado evolucionar o adaptarnos. Me gusta más el concepto de adaptación que evolución. Hemos logrado adaptarnos a nuestros entornos, hemos logrado adaptarnos a las crisis climáticas, a las crisis ¿cómo se dice? Pues hasta financieras, ¿no? Entonces, nos hemos logrado adaptar en grupo. Esto no hay que dejarlo, ¿no? No hay que dejar de lado. Y desafortunadamente, como que la comunicación ha sido sesgada y llevada hasta la responsabilidad que tú tienes por ponerte gel, ponerte el cubrebocas, ¿no? Cuando se ha dejado de lado, pongámonos el cubrebocas, exijámonos el cubrebocas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este miedo del COVID a las escuelas y sus variantes, desde la variante lambada
Ya no es un chiste. Sí, no. Que tengo Sí es, existe. la Lambda. variante lambda. Lambda. Con la letra, ¿no? La Pero letra pues ya nos dieron del la alfabeto. ma. Entonces, y va a haber más variantes, ¿no? Esto no va a parar. Va a haber una variante mexicana, va a haber una variante, va a ser ya desde siempre. Yucateca. Se ha dicho, ¿no? Va a haber una variante yucateca. Entonces, la manera en la que nos vamos a enfrentar es esa, ¿no? En comunidad. Comunicándonos. Vamos a tener que enfrentar ese miedo organizándonos, ¿sí? Exigiendo, sí, claro, pero no va a haber otra cosa, el presidente, aunque sea lo contrario, lo antagónico a lo que dijo mi compañero, que es el peor, o sea, aunque fuera el mejor, no podría él domar o no podría él resolver con un señalamiento, con un dedo este tema. Entonces, creo que como familia debemos realizar unas redes, insisto en esto, unas redes comunitarias, insisto en esta cuestión de diagnosticarnos, ¿sí? Diagnosticarnos colectivamente, si somos 15, tener esa comunicación, y aquí voy a hablar en lo personal, yo desde mi experiencia, yo tengo 2 hijas. ¿De qué edad? Una de 10 y otra de 17, y cuando el año pasado se desata la pandemia, pues fue un relajo la casa, ¿no? Fue un tema de que, y luego cuando empiezan las clases, aunque sean virtuales y lo que sea, pues tenías que fungir también como docente, ¿no? Y como consejero y asesor a la grande, y estar revisando tareas, y se te duplicó, ¿no? Entonces ahí todos dijimos, bueno, ya que empiecen las clases, y los maestros reían desde sus casas. Decían, ya ven, cuiden a sus hijos, ¿no? Entonces, pero ahorita ya hay que echar mano de esto, ¿no? Ya hay que vigilarnos, sobre todo, diagnosticarnos, tener un contacto. En el tema de mi hija, la grande, por ejemplo, cuando ella sale a la calle, cuando sale, no en tiempo de pandemia, sino sale a fiestas o reuniones que ya por su edad que tienen que hacer, varios de los padres de familia pues vivíamos pues preocupados, ¿no? Yo recuerdo cuando yo salía en Oaxaca, era otra ciudad, era una ciudad más pequeña, en el 2000, 1997, 1998, que yo empecé a salir a la calle, pues era muy tranquilo, era muy pequeño, los chicos, mis chicas nos reuníamos en el centro, en Santo Domingo. Tranquilo, sí. Por eso. Tienes tus historias, Eloy. Por eso, pero no había tanto riesgo como hay ahorita. Ajá, eso no lo pueden negar, ha evolucionado el riesgo y la violencia, ¿no? La violencia está muy brutal hoy. Y los asaltos y todo, ¿no? Entonces, nos reunimos. Y contra la mujer más, ¿no? Y éramos padres que no teníamos, sí, claro, contra la mujer más. Entonces, éramos padres que no teníamos en coincidencia el salón de clases, sino los mismos hijos y hijas nos coincidieron porque era su ruedita. Entonces nos organizamos, dijimos, a ver, ellos están coincidiendo en salir, no les vamos a prohibir porque si les prohíbes hacen lo contrario, se salen. Entonces, y se salen sin tu control, ¿no? Sin tu supervisión. Entonces, hicimos una red, ¿no? Los padres, y nos comunicábamos, oye, que me dijeron que hoy es en tu casa la fiesta, o que es en casa de fulano, o es en tal lugar. No es cierto. No, ahí hay, o sea, esa comunicación fue muy útil, ¿no? Y lo digo desde mi experiencia. Bueno, ahora hay que adaptarlo a esta situación, yo lo recomendaría, ¿no? O sea, los padres de familia tenemos la ventaja de que somos un colectivo en un salón de 15, porque hay que dividir el grupo para que no vaya todo, y esos mismos estarnos comunicando, ¿no? Oye, ya se puso mal fulano, no, todo bien, ya le hice la prueba, pero tiene dengue, ¿no? No tiene COVID, ¿por qué no fue? Pues porque no quiso, o ya no va a ir, ¿no? Entonces, esa comunicación hace que podamos enfrentar este miedo, ¿no? Y al enfrentarlo, pues nos vamos adaptando, porque no vamos a superar el COVID y de repente va a desaparecer. El COVID va a seguir estando y va a seguir enfermando, porque cada día nacen más seres humanos y salen y los tienes que vacunar, ¿no? Cuando los vacunes, porque ahorita todavía no hay vacuna para niños y bebés. Entonces, el COVID está aquí, llegó para quedarse, hay que enfrentarlo, hay que y no esperar a que el Estado benefactor, es que ese es el enfoque, ¿no? de este tema de que nos tiene aquí, que es un Estado benefactor en el que vivimos, en el que vamos a esperar que nos traiga todo para nosotros arrancar. No,
ya arrancó, y es más, sigue caminando, cojo, chueco o choreco, como decía mi abuela, pero ya arrancó, sigue caminando, los niños siguen teniendo clases, siguen teniendo sus boletas de calificaciones y siguen subiendo de grado, ¿no? Entonces, hay que continuar, hay que organizarnos, y si se da y la escuela en la que va mi hijo abre, pues exigir reuniones para poder e informarnos, porque la responsabilidad también es de uno, ¿no? Informarnos de la manera en la que debemos ir y cómo pedir que se guarden los protocolos sanitarios, ¿no? Porque en el comercio, por ejemplo, es muy exigente el tema administrativo para todos los comercios, que debes tener esto, debes tener lo otro, pero ya en la escuela ya no es tanto, ¿no? Porque ya es público, porque ya se puede hacer ahí unas excepciones. Entonces eso es todo. Yo espero que les sirva la información y muchas gracias. Gracias, Eloy. Sí. Antonio. Gracias. Muy breve. Primero, decir como conclusión que el presidente se está aventando una apuesta muy peligrosa, Ajá. con todas las probabilidades de perderla. Segundo, que esto está ocasionando, digamos, que se abran frentes políticos en todo el país, o sea, está dando pie a que eso suceda, quién sabe con qué consecuencias. Segundo, o tercero, que el tema de la organización comunitaria que señala Eloy es fundamental para enfrentar esta medida, que bueno, a todas luces hay improvisación Uh-huh. y lo que también es improvisado es la respuesta que, bueno, no sé si ustedes están enterados, pero supuestamente cuando haya 2 grupos y en cada grupo 3 niños ubicados de contagio, se cierra la escuela. Pero esto es todo lo que se ha dicho. Entonces no hay un protocolo de respuesta a un contagio en la Masivo, escuela. No, déjate un masivo. O sea, un contagio en la escuela ya es para preocuparse. No, entonces no hay un protocolo de respuesta, y esto es todavía peor, ¿no? Si ya te estás aventando una decisión de ese nivel, o sea, por lo menos pues se requeriría un protocolo de respuesta muy eficaz, y no, o sea, el protocolo, es más, no hay protocolo de respuesta. Entonces eso todavía complica más la situación. Como decía Eloy, coincido totalmente, ante un contagio tendría que haber un circuito de pruebas con todos los niños del grupo y no sé, incluso toda la escuela, ¿no? En fin, pero no está previsto, ¿no? Y no hay condiciones para que eso suceda. Entonces, todavía eso aumenta mucho más el riesgo. Y ya para terminar, lo que comentaban Lalo y Pavel, de cómo superar el rezago, lamentablemente eso no está en la agenda del gobierno, así que pues nuevamente es otro tema que tendríamos que afrontar los padres de familia por nuestra cuenta. Y con esto concluyo, y no me queda más que darle las gracias a Lalo por su hospitalidad y a ti por invitarme a esta oportunidad. Muy bien, gracias, Antonio. Pues sí, ¿qué onda, Pavel? ¿Cómo, Pues, último comentario? Pues último comentario, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo, la verdad creo que fue muy interesante, muy constructivo. En ánimo de no ser tan... A veces nos ponemos medio locos, pero no está bien, ¿no? tomes Pero personal. es para el debate, creo que son importantes estos espacios para pensar y pensarnos, ¿no? Uh-huh. Creo que en ánimo de no ser fatalista, yo me gustaría concluir como diciendo... Las pandemias son un proceso, ¿no? Las pandemias siempre han estado en la historia de la humanidad, tenemos registro de ellos desde siempre, vienen y así como causan devastación y todo, también son oportunidades de cambio. Lo hemos visto históricamente, siglo pasado, las enfermedades son cambios, son shocks que pasan a nivel histórico, a nivel de humanidad, pero también son oportunidades de cambio. Y creo que en este momento nos estamos jugando esa oportunidad
de replantearnos no solamente nuestra educación, el modelo educativo que queremos tener en México, sino, como decía un poco Lalo, también el tipo de educación que queremos ir, para dónde vamos como humanidad, en muchos sentidos. Es una oportunidad para replantearnos lo que decía, el tipo de gobierno que tenemos también. No hay que dejar nunca de exigir, porque es nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadano siempre exigirle al gobierno lo mejor, y eso creo que es, sea cualquier gobierno, tiene que dar lo mejor y siempre tenemos que ejercer ese derecho. Tenemos también la oportunidad de replantearnos el tipo de comunidad, como decía Eloy también, que queremos hacer, el tipo de redes. Es esa oportunidad también para decir, ¿sabes qué? Si la respuesta no viene de allá afuera, yo lo voy a hacer. No dejemos de exigir por allá, porque es nuestro derecho que el gobierno nos dé lo que nos corresponde. Para eso pagamos impuestos, para eso fueron elegidos, pero también es la oportunidad para organizarnos entre nosotros, para construir un tipo de sociedad diferente, para sanar también y para exponer un poquito esas heridas que estaban ahí, y como el elefante blanco en la habitación, pues sacarlo y tomar el toro por los cuernos y decir, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de sociedad, frente a este shock, qué tipo de sociedad queremos formar? Los grandes cambios vienen de grandes shocks. Esa es una oportunidad que sin duda nos va a marcar y va a marcar generaciones, y creo que está en nuestras manos, que nosotros, los ciudadanos, tratar de hacer lo mejor para las nuevas generaciones, porque tampoco se vale el día de mañana decir, bueno, no nos sentamos ni siquiera a dialogar y a pensar qué vamos a hacer el día de mañana. Entonces, pues no, nada más con eso concluiría. Gracias, ojalá que... Bien, gracias, Pavel, gracias por venir, gracias también a la gente que nos ve, a Lilitos Miguel, a Lilitos Miguel si nos ve, qué buena onda, Jaime Solana, y Marité Martínez, que nos manda saludos, Andrea Flores. Pues gracias por escucharnos. Ya, ha sido, como lo hemos visto, un debate caótico, pero caótico también porque pues estamos en el caos. A partir de ahí, lo que acaban de decir de la esperanza de la organización, no solo tiene que ser una esperanza, sino que tiene ya que ser una realidad. En ese sentido, yo con esas reflexiones, con la experiencia que les conté desde el principio en San Martín Mexicapan, con hablar con esas madres de familia, con esas personas, maestras, profesionistas, ¿no? Que bueno, que están en un territorio pues muy inhóspito en estos momentos, tanto emocional como económica, como todos los entes posibles. Bueno, pues eso, que la gente de San Martín venga acá, y que nosotros vayamos a San Martín, y que estas reflexiones también las tengamos con gente de San Martín Mexicapan, con gente de otras comunidades, y que nos vayamos comparando puntos de vista y también contrastando las cosas que nosotros sentimos como seguras, ¿no? Como lo que les decía que me pasaba ayer, de que no, los niños, por favor, los niños, lo que no sufran, que no. O sea, porque hay cosas mucho más complejas, y este momento lo está develando así. Nos está develando que hay una complejidad inaudita, que bueno, que es directamente producto y resultado pues de las profundas desigualdades que siempre nos han definido como sociedad. Entonces, ante eso, pues lo único que nos queda es esto, ¿no? Que es también lo que les decía a las personas de San Martín Mexicapan, no dejar de reunirse. O sea, claro, con la sana distancia y todo ese pedo, pero no podemos dejar de reunirnos. Y es lo que, como la conciencia que estoy cobrando ahora con estas cosas, ¿no? Yo me he vivido en redes sociales toda mi vida, bueno, prácticamente la mitad de mi vida. No sé, ya ni siquiera me acuerdo cuánto. Y siempre he pensado que las redes sociales pues, son y que son un gran elemento, Facebook. Pero no podemos seguir pensando que esto lo podemos enfrentar desde Facebook, ¿no? No, eso no va a pasar, señoras y señores. No lo podemos enfrentar con un tuitazo. No lo podemos enfrentar con una foto en Instagram. O sea, esto nos está carcomiendo y tenemos que empezar a reunirnos, a escucharnos, porque si no nos va a llevar la verga que ya nos está llevando. Gracias por vernos y pues nos seguimos viendo.